Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? Supongo que sí, que me escucháis bien. ¿No? Escribís si me escucháis, por favor. Vale, pues nada, buenas tardes y feliz año. Espero que hayáis tenido una buena entrada de año. Ya he visto que alguna me habéis mandado alguna cosita para revisar, ya lo he contestado también. Y nada, espero que hayáis disfrutado de las navidades, que hayáis puesto las pilas y que estéis con ganas para seguir trabajando y darle caña a la programación y dejarla lista pues, lo más pronto posible, ¿vale? El último día, si no me equivoco, nos quedamos hablando, lo tengo por aquí la diapositiva, ¿no? De las metodologías activas, estuvimos hablando pues, de esos fundamentos, esos beneficios, cómo implementarla dentro de clase, dentro del aula. Estuvimos viendo también cómo evaluar esas metodologías activas. Y si no recuerdo mal, os dije pues, que hoy iba a comentar un poquito sobre algunas metodologías activas que podíamos trabajar por si tenéis a bien incorporarla en vuestra programación o de cara más adelante a las situaciones de aprendizaje. Así que nada, vamos al lío a ver qué tenemos por aquí. Lo que os decía, ¿no? Ahora que estábamos hablando o que nos quedamos hablando en la última clase sobre las metodologías activas, vamos a ver algunas de ellas. Y quiero hacer un inciso hablando muy rápidamente pues, de lo que es el trabajo en equipo, el trabajo grupal, ¿no? Pues, por ejemplo, creo que todos, en mayor o en menor medida, vamos a plantear actividades en las que se lleva a cabo un trabajo cooperativo, colaborativo, bien el método Kanban o el que sea, ¿no? Pero, ¿qué tengo yo que tener en cuenta para que este trabajo grupal sea realmente efectivo? Bueno, pues obviamente cuando hablamos de trabajo en grupo, yo me estoy refiriendo a esa estrategia que me permite o que permite, en este caso, a los alumnos que interaccionen de manera cooperativa, ¿no? Si no es así, en realidad, pues simplemente estamos sentando juntos a los alumnos, ¿no? Pero ellos van a trabajar de manera individual. Es decir, tenemos que asegurarnos de que se van a crear las condiciones y que realizamos las propuestas pertinentes que fomenten esa cooperación, que es la característica fundamental que nosotros buscamos y lo que pretendemos con este tipo de trabajo. Por supuesto, el trabajo en grupo va a proporcionar una serie de beneficios, más allá de lo meramente académico, pues por ejemplo, va a resultar muy motivante para el alumnado o van a involucrar a los alumnos en ese aprendizaje, lo que incrementa la atención y el interés, mejora lo que son las relaciones personales, el compromiso, esa responsabilidad, el respeto, el compromiso a nivel de grupo, ese sentimiento de pertenencia al grupo de clase, ¿no? También estimula la creatividad o va a permitir que sean capaces de analizar la realidad desde diversos puntos de vista, desarrollando la capacidad de cooperación, ¿no? Ya por último, pues favorece ese intercambio de experiencias y como veis, estos son solo algunos de los múltiples beneficios que nos aporta, ¿de acuerdo? Juan, ¿y qué tal? Feliz año y bienvenida hoy a un día más a la clase. Eh, ¿Qué criterios vamos a tener en cuenta para la selección del trabajo en grupo? Bueno, pues un momento que vuelvo aquí a esta diapositiva, se me ha ido. Bien, como veis aquí en la diapositiva, pues no existe, podríamos decir, un único criterio para generar estos grupos perfectos. Al contrario, ¿no? Podemos aplicar diferentes criterios que son más o menos adecuados según el tipo de actividad que vayamos a hacer, ¿no? Los objetivos que pretendamos conseguir o el rol que queramos asumir en el aula, ¿vale? En cuanto a los criterios, como os decía, vamos a tener en cuenta el número de alumnos. Y aunque no existe un número ideal en cuanto a los grupos, sí que es cierto que los más eficientes para el trabajo en el aula son los formados por 4 o 5 alumnos. Un menor número, 3, por ejemplo, corre el riesgo de dejar a uno desplazado y ahí se acoplaba por ahí, creo que eras tú, ¿no, Juani? Os decía, 3, corre el riesgo de dejar a un alumno desplazado y mayor, 6, 7, pues hace que
algunos de ellos se escaqueen, que no participen, que no tengan igualdad de condiciones, se aumentan esas posibilidades de conflicto y además puede surgir la figura del alumno polizón, ¿no? El típico alumno que está ahí parasitando el grupo y que apenas participa, que apenas aporta y que luego pues se pretende llevar la nota igual que el resto de compañeros. Hay que tener en cuenta también la duración del agrupamiento, ¿no? El tiempo que ese agrupamiento va a pertenecer juntos. Se pueden constituir los grupos para una única actividad o como equipos esporádicos, un tiempo más extenso como un equipo formal o de larga duración, un trimestre. Incluso hay compañeros que lo tienen durante todo el curso académico, ¿no? Como un equipo base. Aunque luego haga ya variantes, ¿no? Se puede variar la duración de una organización en función de los intereses. Se puede tener ese grupo para todo el año y que luego, en función de las tareas o de la temática que trabajemos en la situación de aprendizaje, se vayan variando esos agrupamientos. Hay que tener también en cuenta las características de los alumnos, ¿no? Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, aunque la teoría establece que preferentemente los alumnos se deben de agrupar de manera heterogénea, ¿no? Para favorecer ese intercambio, esa ayuda entre compañeros, ¿no? Pero bueno, eso no quita que de vez en cuando trabajemos grupos pues, que sean más homogéneos, si estamos trabajando grupos de interés, grupos de nivel, donde los alumnos, como digo, se unan en función de sus propias preferencias. La motivación que se pueda dar en esos casos también es un valor interesante y son muy efectivos para, bueno, cambiar de vez en cuando ese clima de aula, perdón. Cuando yo os hablo de educación en valores, o de los elementos transversales, o cuando hago referencia a que una de las actividades de motivación en la situación de aprendizaje en la unidad didáctica es que viene un familiar a hablar de algo relacionado con la temática de la unidad o de la situación de aprendizaje, estoy haciendo alusión a ese binomio que se ha de trabajar en la misma dirección y que debe ser indisociable si pretendemos generar un aprendizaje lo más significativo posible. Y me refiero a la familia y a la escuela, que se relacionen, que intercambien experiencias. Esto es necesario y podríamos decir que es primordial para el desarrollo integral del alumnado, no solo de nuestro grupo de clase, sino de todo el centro educativo. Por tanto, aquí hablaría del aprendizaje-servicio, ¿no? Que es una metodología en la que los alumnos aprenden conocimientos, trabajan saberes propios de la materia, pero además trabajan unos contenidos que ellos van adquiriendo mientras realizan un servicio a la comunidad, un servicio social. Y aunque existen muchas formas de colaboración entre familias, escuelas más convencionales, como una entrevista o esa escuela de padres, la AMPA, ¿no? La Asociación de Madres y Padres, lo que se plantea en el aprendizaje de servicio es que sea un espacio de conocimiento entre escuela y familia, una colaboración entre ambas realidades mientras los alumnos aprenden y prestan servicio a la comunidad. Por tanto, es una metodología activa, una metodología que nace a partir de una necesidad real. Normalmente se relaciona directamente con el entorno del centro educativo, con el barrio o la ciudad. Se busca que el alumnado ponga en marcha un servicio que entregue, que dé respuesta a una problemática que afecte a su entorno cercano, a su contexto y a su realidad con la que ellos interactúan cada día. En nuestra programación, en nuestra situación de aprendizaje, en la unidad didáctica, tenemos siempre en cuenta ese entorno, ¿no? En el que habitan nuestros alumnos. Y esto es algo que nos marcan esas finalidades educativas, ¿no? Ese artículo 16.2 de la LOE, la nueva legislación, el perfil de salida. También lo justificamos cuando hablamos de la autonomía de los centros. Tanto en el Real Decreto 157 como en los diferentes currículos de las comunidades autónomas, se nos habla y se nos plantea esa autonomía pedagógica, ¿no? Nos da más flexibilidad, nos da más libertad a los equipos docentes para que programemos actividades en función del contexto y del entorno de nuestro alumnado, ¿no? De programar teniendo en cuenta esa realidad cercana al centro educativo. Las clases enfocadas a trabajar con el aprendizaje de servicio normalmente giran en torno a un objetivo muy claro y muy práctico. Y es importante comunicarlo desde el principio a nuestro alumnado, a nuestro grupo de clase, porque así pueden dar ideas de actividades e incluso pueden plantear diferentes soluciones. Uno de los aspectos más interesantes es que
para que el alumnado ofrezca correctamente ese servicio, se debe consolidar las competencias y los conocimientos asociados. Y aunque podemos relacionar o podemos incluir el aprendizaje de servicios dentro de un proyecto como una tarea final o incluso como un producto final dentro de nuestra unidad o situación de aprendizaje, esto es algo que se puede integrar también sin problema, ¿no? En cualquier actividad, aunque no sea propiamente ese producto final, ¿no? Esa tarea final de la situación de aprendizaje. Pues imaginad que estamos estudiando en conocimiento del medio, el entorno, la población, los diferentes sectores poblacionales. Aquí se puede trabajar ese aprendizaje de servicio, ¿no? Vamos a hablar un poquito, voy a dar una serie de ejemplos, de ideas en los que podáis trabajar el aprendizaje de servicios, ¿no? Bien como una actividad dentro de la unidad o de la situación de aprendizaje, o bien como un producto, como una tarea final. Pero el caso es que, bueno, que habléis de algunas metodologías que se salgan de la norma, ¿no? Porque estaréis de acuerdo conmigo que esto no es lo más habitual en clase, ¿no? El aprendizaje de servicios es algo que de hace un poco tiempo a esta parte sí que va teniendo más cabida, se va escuchando más, pero tampoco es algo de lo que más se trabaja y se utiliza en clase. Y esto no quiere decir que todos los saberes, todos los contenidos los trabajáis mediante el aprendizaje de servicio, sino que vais a combinar una u otras metodologías en función de lo que la sesión requiera. Pero bueno, esto es algo que ya veremos en la metodología, ¿no? Vamos a lo que nos interesa, que son esos ejemplos. Primero de primaria, ¿no? Pues se llevó a cabo un proyecto, un trabajo de aprendizaje de servicio en el que titulaban La tienda de la risa o La tienda de los abrazos. Y esta actividad consistía en que los alumnos salían a la calle a repartir abrazos, a contar algún chiste, alguna anécdota. Y esto para los más pequeños quizás es más un juego que un aprendizaje, pero subliminalmente estamos trabajando valores y emociones con ellos. Otro trabajo que se llevó a cabo fue el de la patrulla canina, ¿no? Colaborar con algún centro de protección de animales mediante alguna campaña de adopción, un banco de alimentos, una rifa benéfica. Son muchas las ideas que se pueden plantear. Pues, por ejemplo, si tenéis algún proyecto de radio escolar, un podcast, un canal de YouTube, se le puede dar difusión haciendo alguna entrevista. Se puede plantear también un apadrinamiento lector. Y esto puede ser promovido desde la biblioteca escolar o bien nosotros a nivel de aula. ¿Y en qué consiste este apadrinamiento lector? Bueno, pues como yo lo he planteado en otros centros en los que he estado trabajando, es de una manera muy sencilla, muy simple. Los alumnos mayores, los de cuarto, quinto y sexto, por norma general, son los padrinos de los alumnos más pequeños, primero, segundo y tercero. Y a partir de aquí ya se puede esbozar de la manera que os dé la gana. Por ejemplo, en los recreos activos, destinar una zona en la que se lleva a cabo ese apadrinamiento lector o trabajar a nivel de centro una efeméride concreta como el Día del Libro, el Día de las Bibliotecas. Otra acción, otra actividad interesante es la de el apadrinamiento lector fuera del centro escolar. Y esta es una actividad que yo hice hace un par de años cuando estuve en un colegio rural y en ese momento yo era tutor de un segundo y tercer ciclo, tenía solo 9 alumnos y en un debate de clase, hablando sobre los abuelos, sobre las personas mayores, surgió la idea de hacer alguna actividad conjunta. Los niños decían que bueno, que los abuelos se portaban muy bien con ellos y que de alguna forma se sentían en deuda porque eran los que les llevaban al cole, los que le hacían la merienda o la comida cuando los padres estaban trabajando y en definitiva los abuelos son los que siempre están ahí y como yo os digo se sentían en deuda. Entonces yo les propuse hacer una tormenta de ideas y ver qué opciones salían. Y una de las opciones que salió fue la del apadrinamiento lector. Muchos niños decían que sus abuelos no sabían leer, que apenas sabían escribir y que, ¿por qué no ir a contarle un cuento, una historia bien escrita por ellos o algún libro que le hubiese gustado? Entonces le fuimos dando forma a esa idea y una vez cada X tiempo íbamos al hogar del jubilado, al hogar del pensionista, a contarles cuentos y sobre todo hacer compañía y pasar tiempo con ellos. Otra actividad que surgió de esa tormenta de ideas fue la de ponerlos en forma. En educación física prepararon un baile, una especie de clase de aeróbic y fueron a poner en forma a sus abuelos. Luego, desde el área de conocimiento del medio, se puede colaborar en la limpieza de un parque periurbano,
de concienciar de la conservación del ecosistema. Incluso se puede trabajar alguna efeméride relacionada con esto, como el caso del Día del Medio Ambiente, en la que se pueden plantar árboles. Nosotros podemos también relacionarlo y decir que una de las líneas generales de actuación pedagógica pues va encaminada por ese sentido, ¿de acuerdo? Veis aquí que os he hablado, os pongo, bueno, veis aquí los ejemplos de aprendizaje y servicio, el apadrinamiento, el aprendizaje y servicio, perdón, y la relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, a lo largo del curso veremos en varias ocasiones, será que salgan a la palestra la Agenda 2030, esos objetivos de desarrollo sostenible, lo seguiremos haciendo porque es algo que estoy seguro que el tribunal va a tener en buena estima, en buena consideración, ¿no? En la LOMLOE, en el Real Decreto 157, cuando se habla del perfil de salida, habla de esa comunión entre aprendizaje competencial y Agenda 2030. En esta ocasión os voy a hablar de cómo podemos trabajar los objetivos de desarrollo sostenible a través del aprendizaje y servicio. Estos objetivos, que debemos de ser capaces, en teoría, de alcanzar antes del año 2030, creo que leí por ahí hace unas semanas que ya lo habían prorrogado, son objetivos mundiales, ¿no? Y que afectan tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo. Son de carácter integrado, son indivisibles y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ecológica, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos hablar de cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible y cómo podemos nosotros enlazarlo en nuestra programación y en nuestras situaciones de aprendizaje, ¿no? Hay algunos que son muy fáciles de enlazar, ¿vale? Y una cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de poner en práctica el aprendizaje y servicio es la organización de la actividad. Por norma general, va a ser una actividad que se desarrolle fuera del centro educativo. En el caso de que en conocimiento del medio vayamos a limpiar un parque periurbano, en el caso de educación física, que vayamos a una residencia de ancianos a hacer estas clases de aeróbico o ese apadrinamiento lector o a enseñarle algo de vocabulario en inglés o francés o simplemente el manejo de un ordenador, a enviar un correo, como digo, es una actividad complementaria y que tiene que estar perfectamente organizada. Y esto se lo podéis referir al tribunal. No sé si recordáis la diferencia entre actividad complementaria y extraescolar, ¿no? Lo repito así muy rápido por si alguien no se acuerda después de este tiempo y este parón, pero las actividades complementarias son las que se llevan a cabo dentro del horario lectivo, son obligatorias y son evaluables. Hay un pequeño matiz o un gran matiz, y es que las actividades complementarias, una vez que se realicen fuera del centro escolar o que requieran de un aporte económico, los alumnos no están obligados a asistir. Sí que están obligados a asistir al centro. En el caso de que no asistan, se le pondrá una falta injustificada, si no la justifica, obviamente, y se le pondrá un trabajo paralelo relacionado con esa actividad y que también será evaluado, pero nunca se va a avanzar temario, ¿vale? En resumen, ¿no? El aprendizaje de servicio, una metodología muy fácil de enlazar en la situación de aprendizaje, ponerla, por supuesto, también en la programación y a la que podemos sacar mucho partido. Prácticamente cualquier tarea final de cualquier área se le puede plantear este aprendizaje de servicio y sacarle mucho jugo. Siempre podemos buscar una opción de relacionarlo con un bien social y venderle al tribunal ese aprendizaje de servicio y ese bien que los alumnos van a hacer por la comunidad, relacionándolo también con aspectos más implicados en la inteligencia emocional. También os quiero hablar de lo que son las rutinas de pensamiento y veremos también la metacognición, ¿vale? La rutina de pensamiento creo que es un aspecto que, bueno, que puede ser interesante y se lo podéis plantear al tribunal bien en la metodología o bien cuando tratéis las actividades de enseñanza y aprendizaje. Aunque ya lo veremos cuando lleguemos al punto de las actividades, pero os pongo un precedente. Yo os voy a plantear dos maneras de trabajar las actividades en la situación de aprendizaje o en la unidad didáctica. Una primera va a ser la de toda la vida, en la que vais a ir diciendo todas las actividades de todas las sesiones de esa situación de aprendizaje o de esa unidad didáctica. Y otra en la que vais a explicar los diferentes tipos de actividades y posteriormente desarrolláis una sesión tipo. Yo soy más partidario de esta última opción y bueno, ya os explicaré por qué cuando llegue el momento. Eh, Siguiendo
Y hablando de la rutina de pensamiento, ¿no? Pues una de las actividades que podéis desarrollar es relacionarla con la rutina. Y como os digo, bien podéis hablar al tribunal de la rutina de pensamiento en la metodología, no sé si hemos comentado, pero algo que debéis de tener en cuenta a la hora de explicar la metodología es que no os inmoléis, no utilicéis 1000 metodologías diferentes, que si gamificación, que si Flipped Classroom, que si aprendizaje de servicio, cooperativo, metodología de corte más tradicional, porque el tribunal os puede decir que eso no es real, ¿no? Que no es viable. Si tenéis 6, 8, 10 sesiones, las que sean, en vuestra unidad, en vuestra situación de aprendizaje, no vais a emplear una metodología diferente para cada uno, ¿no? Mejor emplear 2, 3 y exprimirla al máximo para sacarle todo ese jugo, todo ese partido. Pero bueno, es algo que también hablaremos en el apartado correspondiente y vamos un poco a lo que nos interesa, que bueno, al final me voy por las ramas y de lo que quiero hablaros es de esas rutinas de pensamiento, ¿vale? Eh, lo primero tendríamos que lanzar la cuestión de qué son las rutinas de pensamiento. Bueno, pues son, podríamos decir, unos sencillos pasos que enseñan a los más pequeños, a nuestros alumnos, a pensar, a plantearse cuestiones, a indagar, a relacionar ideas. Es decir, son unas estructuras con las que los alumnos, de manera individual o bien en grupo, inician, discurren, discuten, gestionan su pensamiento a la vez que descubren modelos de conducta que permiten utilizar la mente para generar pensamientos, para reflexionar, para razonar. Entonces son estrategias breves, son muy fáciles de aprender, que orientan el pensamiento de los alumnos y dan estructura a esas discusiones de clase. Si se practican con frecuencia, acaban convirtiéndose en un modo natural de pensar y de operar con los saberes, con los contenidos curriculares dentro de clase. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es precisamente desarrollar las capacidades del alumnado, de hacer visible ese pensamiento, de lograr una mayor implicación en el contenido. Estos modelos de pensamiento se pueden utilizar insistentemente como una provocación para justificar, para profundizar, para cuestionar. Es tan sencillo como integrar la rutina en el aprendizaje, que con el tiempo los alumnos empiezan a utilizar de manera natural. Y yo recuerdo cuando era pequeño, cuando iba al cole, que todo era muy mecánico, ¿no? La maestra nos explicaba el tema, los ejercicios, nos daba un ejemplo y ya era solamente aplicarlo. Pero claro, hecho uno, hechos todos. Y en el examen igual, ¿no? Nos cambiaban los datos y listo. Pero no nos enseñaban a pensar, no nos enseñaban a aprender el camino para llegar a la solución, no nos enseñaban que había varias formas de llegar a esa meta. Las rutinas de pensamiento generan, por tanto, unos grandes beneficios en nuestro alumnado, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, son una estrategia muy breves y fáciles de enseñar, de aprender y de recordar, ¿no? Y lo que hacen es orientar el pensamiento. Se trata de pequeñas secuencias de 3, de 4 preguntas o pasos que sirven para explotar ideas relacionadas con algún tema importante. Si se practican con asiduidad, pues se van a convertir, como decía antes, en ese modo natural de pensamiento y de operar con esos saberes curriculares dentro de clase. Y si se usan repetidamente, de manera individual o grupal y en diferentes contextos, pues va a potenciar el aprendizaje por parte de los alumnos. No nos van a quitar tiempo, sino que van a mejorar lo que estamos tratando de hacer en clase. Cada rutina tiene un nombre que la identifica, por tanto es muy fácil de recordar. Ahora veremos algunos ejemplos de ellos. Y están formuladas para que el pensamiento se haga visible, ¿no? Ayudan a los alumnos a desarrollar esa autonomía. Y vamos a ver algunos ejemplos de rutina de pensamiento. Aquí veis la primera, que es veo, pienso y me pregunto. Veis que tienen nombres muy sencillos. Con esta rutina, los alumnos van a potenciar su curiosidad. Podemos aplicarla al principio de cada situación de aprendizaje como una actividad de motivación. Pues imaginaos que vamos a trabajar en educación física en los Juegos Olímpicos. Le presentamos una imagen de los anillos. O en lengua extranjera tenemos un proyecto en el que van a organizar un viaje de final de curso y le ponemos una imagen de un aeropuerto o de un mapa del Reino Unido o de Francia, ¿vale? Entonces, los alumnos van a responder a esas 3 cuestiones. ¿Qué veo? Nosotros le podemos poner unas pautas en la pizarra o darle una hoja a modo de guía, ¿no? Le incitamos a que
observen la imagen y que piensen sobre lo que ven, ¿vale? A continuación sería la siguiente cuestión, o el siguiente punto, me pregunto, ¿vale? La segunda parte de la actividad, podríamos decir. ¿Qué es? ¿Cómo es el objeto? ¿O qué piensa? ¿O qué te parece ese objeto? ¿No? O si me evoca, me recuerda algo. Y de aquí ya pasaríamos al último punto de la rutina. Me pregunto, ¿y por qué es así? ¿Y por qué pienso que actúa de esa manera o reacciona de esa forma? ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una de esas rutinas de pensamiento. La siguiente que tengo aquí señalada es el semáforo. Esta rutina de pensamiento es muy útil para que en primaria los alumnos aprendan a prepararse, por ejemplo, para un examen, para una prueba escrita, una prueba oral. Se puede usar en mitad de un trimestre para adquirir también el hábito de la autoevaluación, porque el semáforo despierta la conciencia para desarrollar esa metacognición. En el verde anotan lo que han entendido oye, lo llevo bastante bien, si me pregunta el maestro, lo sé responder. En naranja, en ámbar, para lo que tengo más ambiguo, para lo que me genera cierta confusión. Y en rojo, para lo que no he entendido o que aún no me he estudiado. Entonces es una actividad que me sirve para evaluar, que no calificar, el grado de asimilación de los saberes básicos, ¿no? Y si hay alguno en el que un amplio porcentaje no entienden o tienen problemas, pues me da la oportunidad de volver a repasarlo, ¿de acuerdo? Esto respecto al semáforo. Tenéis aquí la siguiente rutina. Antes pensaba, ahora pienso. Es válida para la actividad de motivación. Por ejemplo, cuando viene un familiar a hablarnos sobre algo relacionado con la situación de aprendizaje. A lo largo del curso ya hablaremos en varias ocasiones de esto, ¿no? De que ahora, pues con la nueva ley, se intenta que las familias se muestren muy imbricadas, cooperativas, que sean muy partícipes de las dinámicas del centro. Entonces, creo que es interesante el que, en función de la temática de la situación de aprendizaje de la unidad didáctica, un familiar, un abuelo, un tío, la prima, la madre, quien sea, venga al colegio a darnos una charla. Con ello, desarrollan sus habilidades de razonamiento. ¿Por qué? Pues porque se le ayuda a descubrir esas relaciones de causa-efecto en los cambios de pensamiento. Además, da un tiempo individual para trabajar esa rutina, lo que es útil el compartir en grupo lo que cada uno va descubriendo, ¿de acuerdo? La siguiente rutina de pensamiento es un juego, y es un juego pues bastante divertido, que a los niños suele gustar, que estimula la creatividad. Consiste en seleccionar un momento de la historia de un libro en el que quieran cambiar algo. Teniendo en cuenta lo que ocurre, cómo son los personajes, en la época en que acontece, los alumnos tienen que proponer cambios. Pues no sé, ¿qué pasaría si Caperucita no hiciese caso al lobo y siguiese el camino corto? O si los tres cerditos hubiesen hecho la casa de paja. Esta rutina de pensamiento puede trabajarse en cualquiera de las áreas. Por ejemplo, en lengua extranjera, inglés, francés. Estamos trabajando en las descripciones y les pedimos que cambien y modifiquen esa descripción. O en educación física estoy trabajando algún deporte alternativo, algún juego popular y les pido que modifiquen las normas, el desarrollo y posteriormente lo vamos a practicar en clase. O no sé, en el caso de lengua, castellana y literatura, en la ficha que le entrego cuando leen un libro, una de las actividades es que modifiquen el final de la historia. ¿De acuerdo? Bueno, alguna más que tengo por aquí. La siguiente sería 3, 2, 1, puente. De una forma amena, divertida, esta rutina de pensamiento hace visible los pensamientos, las ideas, propone preguntas iniciales sobre un tema o ayuda a conectar antiguas ideas con las nuevas formas de pensar sobre esa temática que estamos trabajando, ¿no? Esta es una rutina de pensamiento para vislumbrar conocimientos, dudas previas sobre la unidad, poder establecer al final conexiones con los saberes trabajados. Se puede realizar una vez al comienzo del tema y luego al finalizarlo. Y a los alumnos se le piden tres cosas, al inicio y al final. Tres ideas sobre el tema, tres ideas las que se le ocurran, por descabelladas que puedan parecer. Dos preguntas sobre cosas que no comprenden sobre algo relacionado con el tema o que tengan interés en aprender. Y una imagen. Y el puente se crea cuando conectan a partir del trabajo de esos saberes básicos, cuando conectan esos conocimientos previos con los nuevos conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo del tema. Entonces, bueno, son algunos ejemplos de rutinas de pensamiento, hay muchas más, solamente tenéis que echar un ojillo a la red, investigar un poquito, trabajar la que más os guste y como veis su aplicación dentro de una situación de aprendizaje, de una unidad didáctica, no es nada complicado.
Podéis trabajar alguna rutina de pensamiento al inicio como actividad de motivación o simplemente como una actividad de evaluación o autoevaluación al final de la misma. De esa manera, ellos van a comprobar su progreso, qué sabían antes de comenzar la unidad o la situación de aprendizaje y qué han aprendido o cómo han modificado su pensamiento inicial sobre un tema determinado al finalizar la situación de aprendizaje. Como digo, son algunos ejemplos de actividades. Creo que en la plataforma, no sé si habéis echado un vistacillo o he dejado un par de archivos con ejemplos de rutinas que podéis aplicar en vuestras sesiones, ¿vale? Bueno, otra manera de trabajar las rutinas de pensamiento. Mira, os voy a cargar aquí, me dais un segundito, que lo cargo. A ver, vamos a ver dónde está esto. Rutina de pensamiento, un momentito. Ay, no lo tengo por aquí, no se me ha cargado. Un momentito, a ver si lo encuentro. Si no, os lo comento y luego os enseño la... Aquí está, sí. Mira, se llama la llave de los pensadores. No sé si os suena esto, si lo habéis visto en alguna ocasión. ¿Vale? Hay una que se relaciona de manera muy directa con el trabajo creativo, que son las llaves del pensamiento, las llaves de los pensadores. ¿Vale? ¿Y en qué consiste? Pues bueno, son 20 llaves de diferentes colores, cada una con un título, y en la parte de atrás hay una breve explicación de cómo trabajar con esa llave. ¿Y cómo podemos usarla? Pues, por ejemplo, con una actividad de introducción o de motivación. Podemos usarlas también para dar un feedback sobre un tema determinado que estemos trabajando. Y por supuesto no tenéis que trabajarlas todas, sino que la que más se adapte a vuestro interés, pues es la que podéis utilizar, ¿no? La que más se adapte a los saberes que estéis trabajando o al proyecto con el que estéis llevando a cabo y puedan casar bien. Creo que puede ser un material fácil de elaborar, de mostrar al tribunal si os cuadra. Entonces, bueno, echad un ojillo. Ya os digo que en la plataforma tenéis algunas ideas de cómo trabajarla y son muy fáciles de elaborar y las podéis llevar y enseñar al tribunal. ¿De acuerdo? Bueno, eso por ahí. Os voy a hablar ahora un poco de lo que es la metacognición, de cómo podemos trabajarlo, ¿no? La metacognición tiene un objetivo claro que es el conocimiento profundo de qué es lo que sabemos y de cómo lo hemos aprendido para mantener las estrategias que funcionan y detectar cuáles deberíamos de modificar, ¿no? A la hora de adquirir conocimiento. Es esa capacidad de autorregularnos en la competencia de aprender a aprender para seguir para conseguir, mejor dicho, una mayor autonomía en ese proceso de aprendizaje. Es decir, la metacognición es el proceso por el cual cada alumno se hace verdaderamente consciente del propio aprendizaje que va adquiriendo, ¿no? Cómo lo identifica, cuáles son sus habilidades, esas limitaciones, esas herramientas, los conocimientos previos y nuevos, cómo los conecta, ¿de acuerdo? El proceso puede resumirse de una forma muy clara y muy gráfica, ¿no? En lo que se denomina la escalera de la metacognición, que es una escalera que tiene 4 peldaños y os voy a hablar muy brevemente de ello. En el primer peldaño haría referencia a ser consciente del tipo de pensamiento que se está llevando a cabo, ¿no? Respondería a la pregunta ¿qué he aprendido? Y este primer peldaño se centra básicamente en tomar conciencia del propio pensamiento, es decir, de lo que se sabe. Y en esta fase de lo que se trata es de conseguir lo que se denomina como rutina de pensamiento, ¿no? De este concepto ya os acabo de hablar un poquito, ¿no? Es decir, aprender a elegir una forma de pensar. El segundo de los peldaños haría referencia a identificar y describir la estrategia empleada, ¿no? La pregunta sería, ¿qué pasos he seguido? Bueno, pues lo que pretende es recordar todo lo que se ha hecho para que se produzca un determinado aprendizaje. Pues, por ejemplo, puedo aprender un concepto y las características de dicho concepto. Y lo he aprendido, pues, por ejemplo, gracias a
un PowerPoint, un Visual Thinking, el libro de texto, o que el maestro me lo ha explicado, o la rutina de pensamiento veo, pienso, me pregunto, o un esquema, ¿de acuerdo? El tercero de los peldaños hablaría de evaluar la eficacia de la estrategia que se ha aplicado, ¿no? La pregunta sería, ¿para qué me ha servido? ¿No? Y este peldaño lo que trata es de reflexionar sobre la utilidad de lo que los alumnos están aprendiendo. Pues el vídeo me sirvió para darme cuenta de tal cosa, o el libro de texto me ayudó a aclarar que, o la explicación del maestro me hizo ver que tal cosa era más sencilla de lo que parecía, o el esquema lo utilicé para tal otra. Y por último, el cuarto escalón, el cuarto peldaño, lo que habla es de planificar el desarrollo del mismo tipo de pensamiento en un futuro. Es decir, en qué otras situaciones puedo aplicarlo, en qué otras situaciones puedo utilizarlo. De lo que se trata en este peldaño es de interiorizar la rutina para aplicarlo a otro tema o a otra situación. Pues, por ejemplo, voy a usar este tipo de esquema para el área de matemáticas, o la rutina de pensamiento también me va a servir para tal cosa. De esta manera se consigue asentar, se consigue consolidar los aprendizajes desde el pensamiento y gracias al alto grado de conexión con el entorno del alumnado. Está comprobado que la práctica sistemática de la metacognición es esencial en el proceso de aprendizaje, pues por una serie de motivos, nos genera unos beneficios, como veis aquí, ¿no? Que bueno, nos ayuda a aprender de la experiencia y a no hacer las cosas de manera superficial, sin pensar, ¿no? Sino con un objetivo claro de mejorar, ¿no? De mejorar nuestro conocimiento, nuestra forma, nuestra manera de aprender, para que no se produzca un retroceso. De esta manera consolidamos los modos de actuar exitosos y descartamos aquellos pues, que hemos visto que no funcionan. Un poco vamos aprendiendo por ensayo y error. Podemos también corroborar que sabemos y cómo lo hemos aprendido. El hecho de ser consciente de nuestro conocimiento facilita la capacidad de usarlo en nuevas situaciones y probablemente situaciones que sean algo más complejas. Nos va a ayudar a transferir a la vida cotidiana los conocimientos que vamos adquiriendo, porque la metacognición nos permite distanciarnos del contenido concreto y pensar en la estrategia de pensamiento y en su valor de aplicación a la vida, a nuestra vida real, ¿no? El uso de ejemplos y situaciones reales durante el proceso de aprendizaje facilita que sea significativo y que sea profundo. Es importante disponer de unos minutos para pensar sobre este proceso de aprendizaje, bien al final de la actividad, de la sesión o de una unidad didáctica, o al final de cada día o cada semana, según el criterio del maestro. Cuanto mayor tiempo se dedica a practicar la metacognición, más sabio va a ser el alumno, más capaz de seguir aprendiendo y más eficaz y eficiente va a ser ese aprendizaje. Y por último, el uso de ejemplos, de situaciones reales durante el proceso de aprendizaje facilita que sea significativo y profundo. Además, esta teoría de la metacognición va muy de la mano con lo que nos pide el actual currículo, ¿no? El actual sistema educativo. Si vosotros echáis un ojo a la LOMLOE, al Real Decreto 157, nos dice esta ley, este Real Decreto, que uno de los fines últimos de la educación es que los alumnos se conviertan en personas autónomas, personas listas para interactuar y para vivir en sociedad, y que los aprendizajes que realicen sean extrapolables a su día a día. Por tanto, es importante disponer de unos minutos para pensar sobre el proceso de aprendizaje, como digo, bien al final de la actividad, de la sesión de la unidad o cuando vosotros dispongáis. Se puede trabajar también la oratoria, generar un debate, de manera que se ayude a este trabajo de la metacognición. ¿De acuerdo? Bien, pues eso por ahí. Más cosillas relacionadas con este tema, ¿no? ¿Cómo se relaciona la metacognición con la evaluación, ¿no? Aunque de la evaluación en sí tenemos un apartado en la programación, igual que en la situación de aprendizaje o la unidad didáctica, en la que vamos a hablar expresamente de cómo llevarla a cabo, de cómo hacer esa evaluación formativa. Sí que quiero darle una pincelada a esta evaluación a través de la cognición, de la metacognición, perdón. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras situaciones puedo utilizar los aprendidos? ¿No? Son estas 4 preguntas que hemos visto anteriormente y que el alumno debe de ir respondiendo para avanzar por la escalera. El proceso ayuda al alumno a crecer peldaño a peldaño, al hacerle consciente de su situación de aprendizaje actual, del camino que ha recorrido, de las limitaciones o progresos posibles que le restan para seguir aprendiendo. De esta manera se les capacita en el uso estratégico y reflexivo de su manera de aprender, dirigiéndolo a un control de procesos y al logro de unos resultados. Toda esta teoría de la que estamos hablando, pues
a ver, ¿cómo lo puedo yo aplicar o cómo lo puedo implantar en mi clase? Bueno, pues es muy útil cuando utilizamos metodología activa en el aula, ¿no? Esto lo dice según palabras de Cardenal y ofrece 2 ejemplos. A través del Visual Thinking, ¿no? O una aventura gamificada, que pueden ser actividades que faciliten a los alumnos ese tomar conciencia de lo que han hecho y de cómo han trabajado y mejorado. También se puede complementar, el método con un diario de aprendizaje. De este modo, los alumnos reflexionan un rato cada día siguiendo esa escalera de metacognición acerca de qué han aprendido, cómo lo han aprendido y para qué les va a valer en el futuro. Como decía, la gamificación es una metodología que está a la orden del día. Todos, en mayor o menor medida, hemos hecho una gamificación alguna vez en clase, más o menos compleja, pero yo creo que todos nos hemos iniciado y hemos hecho nuestros primeros pinitos. Con ella podemos trabajar y sacar mucho partido a la estrategia de metacognición. Estas actividades facilitan que los alumnos, así como nosotros, tomemos conciencia de lo que han hecho, de lo que han trabajado, de cómo han mejorado. También sugiere complementar el método con un diario de aprendizaje, como os decía, y permite esta técnica el control de los procesos de aprendizaje y de la consecución de resultados. Por tanto, capacita lo que es el uso estratégico reflexivo de su manera particular de aprender. En lo concreto al alumnado, pues se estaría desarrollando especialmente la competencia personal, social y de aprender a aprender mediante una serie de descriptores, como sería pues, el de realizar autoevaluaciones sobre el proceso de aprendizaje, como el planear objetivos a medio plazo y desarrollar procesos metacognitivos y de retroalimentación para aprender de sus errores. Durante la fase de diálogo previa, el alumno también mejora lo que es la competencia en comunicación lingüística, ¿no? Porque se va a expresar de manera oral, según nos dicen los descriptores, o porque participa en interacciones comunicativas con una actitud cooperativa. Por tanto, el uso de una escalera de metacognición en cualquier nivel educativo va a reportar unos buenos y unos grandes beneficios de desarrollo y de mejora de los procesos de autorregulación, ¿vale? De monitoreo, de control. Va a fortalecer las funciones ejecutivas de cada alumno, que son imprescindibles para generar alumnos autónomos, ¿vale? Siguiendo ya y casi terminando con la metodología, os quiero hablar de ese enfoque plurimetodológico, ¿vale? El enfoque plurimetodológico en la educación primaria, como veis aquí. A mí no me gusta hablar solamente de un tipo de metodología, ¿no? Porque en clase vamos a alternar una y otra según las demandas y las necesidades del momento. Y es por eso que yo prefiero hablar de un enfoque plurimetodológico. Bien, ¿y en qué consiste este enfoque plurimetodológico? Bien, pues consiste en trabajar con metodologías diversas según aspectos curriculares a considerar, que sin embargo son capaces de desarrollar similares intenciones educativas. Si en este apartado queréis hacer referencia a algunos autores y algunos principios didácticos, pues podéis hablar, por ejemplo, de tener en cuenta el nivel de desarrollo de los alumnos, tal y como decía Piaget, y como veis algo que nosotros ya habíamos planteado cuando tocábamos el análisis de los alumnos, y vuelvo a incidir en la importancia que tiene ese análisis para programar sesiones y actividades que estén al nivel del alumnado. Vamos a programar actividades que supongan un reto superable y que mantengan la motivación. Por ejemplo, Ausubel nos habla de ese aprendizaje significativo por el que tanto aboga el actual sistema educativo y con el que tanto os doy la vara. Pero de lo que se trata es de que los alumnos integren esos conocimientos y que sean capaces de aplicarlos a la vida de una forma autónoma. Y esto, como veis, está muy estrechamente relacionado con el aprendizaje competencial. Brunner habla de que esos aprendizajes significativos que los alumnos tienen que incorporar lo hagan por ellos mismos, que el maestro sea o seamos un facilitador de conocimiento, no un mero transmisor. Tiene que poner en juego todos sus recursos para que los alumnos integren esos aprendizajes, pero que los integren y los aprendan por ellos mismos. Y en palabras de Vygotsky, como maestros, hemos de partir de la realidad del alumnado, de sus capacidades iniciales. Tenemos que ser capaces de motivarlos, de animarlos para que den lo máximo en todo momento. Y ahora está muy en boga el tema de la inteligencia múltiple de Gardner. Podemos acabar este epígrafe también hablando de que la metodología
pues que sea activa, participativa, inclusiva y adaptada en todo momento a la realidad del centro y de los alumnos. Dentro del punto de la metodología, podemos incluir tanto los agrupamientos de los alumnos como la posición que adoptamos como docentes. Los agrupamientos es algo que nos va a dar mucho juego a la hora de relacionarlo con otros puntos y otros aspectos de la programación, ¿no? O de la unidad didáctica o de las situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, yo le voy a explicar al tribunal que siempre voy a buscar los agrupamientos mixtos. Esto va a ser un comodín, ¿no? Agrupamientos mixtos y heterogéneos. Así lo voy a relacionar con el plan de igualdad, con el objetivo de desarrollo sostenible número 5, que habla de esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con la competencia social y ciudadana, incluso con los elementos transversales. Además, si una de esas líneas generales de actuación pedagógica es la de mejorar las relaciones entre alumnos, pues también podría tener cabida. Así, una vez más, el tribunal verá que nuestro documento no es algo pues, que está puesto al azar, sino que unos y otros puntos se van entrelazando. Tened en cuenta una cosa, aunque nosotros hablemos de agrupamientos mixtos, normalmente grupos de 4, ¿no? Ya hemos dicho antes que 3 se queda corto, que 5, 6, 7 alumnos puede generar un alumno polizón. 4 para que el trabajo sea óptimo, debemos recalcar que ese no va a ser el único tipo de agrupamiento que realizamos. Por ejemplo, en educación física, voy a trabajar el calentamiento de manera individual y a lo largo de la sesión voy a ir evolucionando de lo más concreto a lo más global. Por ejemplo, empiezo por pareja, un grupo reducido, un gran grupo. De esta manera voy a ganar en organización porque los grupos se van a ir fusionando. Pues igual un grupo de 4 genera 2 grupos de 8, ¿vale? En lengua extranjera, en lengua castellana, en matemáticas, conocimiento del medio, podemos explicar que aunque a diferencia de educación física, la clase de lengua extranjera o de matemáticas se desarrolla la mayor parte del tiempo dentro del aula ordinaria, también vamos a jugar con los agrupamientos. Por ejemplo, si realizamos una prueba de evaluación, vamos a trabajar de manera individual. Si es un diálogo, lo vamos a hacer por pareja. Si trabajamos de manera cooperativa, lo haré con nuestro grupo de clase. O si representamos un juego de rol o hacemos una actividad de baile o canciones, pues lo haremos en un gran grupo. Y otro aspecto que puede ser interesante es hacer una breve referencia a la gestión de clase. Si yo tuviese que dar una definición de esa gestión de aula, diría que son pues ese tipo, todas aquellas acciones y decisiones que tomamos los docentes para crear un buen clima o un buen ambiente de trabajo y también para mantenerlo, ¿no? Porque esto es algo muy importante. Pensamos una cosa, el centro escolar es un lugar en el que vamos a pasar muchas horas, tanto los alumnos como los maestros. Y la gestión del aula puede hacer referencia a la planificación de la clase, a los sistemas de sanciones, a las recompensas, ¿no? Si confiamos en este sistema, o al vínculo con los alumnos, a la resolución de conflictos, ¿no? Bueno, pues os voy a plantear algunas de esas técnicas de gestión de clase que podéis utilizar en vuestra programación o ya de cara a actividades para la situación de aprendizaje. Veis aquí la técnica de los tickets, ¿no? Consiste en entregar una serie de tickets similares a los del antiguo cine en función de un comportamiento o actitud que creamos que se debe de premiar. Y esos tickets los van guardando y un día en concreto, pues por ejemplo el viernes es el día que intercambiamos esos tickets. Las recompensas pues pueden ser individuales, recompensas grupales, ya como lo gestionemos, pues por ejemplo ser el encargado de clase, elegir una canción para escuchar, un vale por una peli con palomitas o salir 10 minutos al patio antes. Ya un poco como vosotros lo vayáis planteando. El ruidómetro no tiene mucha ciencia, nos sirve para controlar los niveles pues, de ruido en clase, ¿no? Se puede hacer de una forma más rudimentaria, hacer una flecha que nosotros vamos moviendo en función del ruido de clase. Podemos poner lo que queramos, pues, por ejemplo, silencio, tranquilo, normal, animado, ruidoso. Hay compañeros que lo que hacen es establecer un nivel máximo de decibelios y a partir de ahí se empieza a penalizar, o en el caso contrario, si están en silencio, a dar recompensas. Y lo miden con alguna aplicación de esta de medidor de ruido, ¿no? Bueno, pues otra forma de gestionar la clase, el sistema de tarjetas. Son tarjetas que cada alumno tiene en su mesa,
dos caras, lleva dos caras, ¿no? Al primer aviso, pues se sube a la mesa con la cara delantera, se puede poner piensa, reflexiona, cambia de actitud o cualquier otra cosa, simplemente una tarjeta amarilla o una carita triste. Y si pasado un rato vuelve a producirse de nuevo la conducta negativa, se le da la vuelta y se pone el número 2, ¿no? Que es similar, como digo, al uso de las tarjetas amarilla y roja en el fútbol. Podemos consensuar con ellos qué consecuencias tiene la tarjeta roja. ¿De acuerdo? Tendríamos también a continuación las tarjetas de recompensa. Son unas tarjetas que se van ticando a medida que se van cumpliendo días de buen comportamiento y una vez completa la tarjeta se recibe una recompensa. Se pueden personalizar, se pueden hacer propias de los alumnos con algún nombre, avatar o ya como queráis. Alumno secreto, que esto más que una actividad podría ser un juego, que tiene un objetivo doble. Por un lado, la observación más directa y detallada sobre un alumno y por otro, el animar a toda la clase a mejorar el comportamiento. Además, crea una gran expectación, genera incertidumbre el saber quién es el alumno secreto. El desarrollo, muy simple. El maestro escoge mentalmente al alumno secreto y ese va a ser el alumno secreto durante todo el día. En clase se coloca un cartel, ¿no? El alumno secreto en marcha o cualquier cosilla y ya se sabe, ¿no? Saben todos los compañeros que alguien de la clase está siendo especialmente observado y será así durante todo el día. Se pueden utilizar frases como, pues no sé, tipo, espero que mi alumno secreto esté prestando atención o veo que mi alumno secreto está algo despistado o que lo está haciendo muy bien o que podría mejorar. Y al final de la jornada, el maestro desvela, en caso de que haya sabido estar en clase, que haya sido las normas, quién es ese alumno secreto y se le puede recompensar con o bien un elogio público o con alguna otra recompensa que consideréis. Incluso al final de clase, para relajarnos un poco, se puede hacer un minijuego tipo quién es quién para tratar de adivinar quién es el alumno secreto. El rosco de corrección. Bueno, pues otro momento de clase, de la sesión en el que se puede formar algo de algarabía, algo de caos, es cuando un alumno acaba la tarea, ¿no? Vienen, señor, maestro, ya ha terminado, viene uno a la mesa, viene otro y en 2 minutos tenemos a 15 niños que parecen ahí los minions, todos metiéndonos el libro por los ojos. Entonces, ¿de qué forma podríamos regular esto? Pues a través de los turnos de corrección, ¿vale? Podemos hacer un rosco tipo pasapalabra, lo decoramos como queramos. Creo que si tengo aquí os lo enseño en un momentillo. Me dejáis buscar la imagen, que creo que la tengo por aquí a mano. Vamos a ver. A ver, un momentito. En la gestión de clase. ¿Vale? Aquí tenéis el ejemplo de lo que sería. Vamos a ver. Esto no es. Un segundito. Aquí, ¿no? De lo que sería el rosco de corrección, ¿no? Podríamos hacer un rosco, como digo, tipo pasapalabra, lo decoráis como queráis, ponemos turno de corrección, lo que sea, ¿no? Se puede hacer más grande para que se vea bien desde toda la clase y con una pinza, una cinta de doble cara, vais colocando los números del 1 hasta el 22, 23, 24, los niños que haya en clase. Cuando acabe la tarea propuesta, pues avisan, van cogiendo su turno, obviamente desde el 1 hacia adelante, hasta que llegue el último. Y empezamos, pues el 1, cuando corregimos, suelta la pinza en su lugar y esa pinza ya no se puede coger porque ya ha sido corregida. Si la lista se acaba pues, con 3 personas y no acude nadie más, pues como todas las pinzas están colocadas, al siguiente empezamos desde el 1, ¿vale? Otro momento importante para la gestión de clase sería el turno de baño, que también os voy a enseñar por aquí, ¿no? Cómo se puede plantear. No, a todos nos ha pasado que llegamos a clase y maestro, señor, puedo ir al baño y una vez que se abre la veda es como las Pringles, ¿no? Cuando haces polla no hay esto. Los alumnos, dependiendo del curso en el que nos encontremos, dispondrán de 1, 2, 3 tarjetas de baño, las que consideremos. Podemos pegarlas en el lateral de la mesa, velcro o como sea, ¿no? Y cuando van al baño la dejan colocada en el cartel que está al lado de la puerta, ¿no? Una vez pues depositan la tarjeta, tocan el pulsador
y ya eso nos indica que el baño está ocupado. Y al volver del baño, apagamos, podemos poner incluso una luz, apagan el pulsador y ya pues indica que está libre, ¿vale? Pues bueno, estos serían algunos ejemplos para trabajar la gestión de clase, ¿vale? A ver qué calcula mi diapositiva. Bien. Rosco de corrección, turno de baño. Y vamos a hablar ahora de esa relación de unas áreas y otras en nuestra área de educación primaria, ¿no? Seguimos avanzando en nuestro documento y a continuación, como os digo, de la metodología, yo incluiría un apartado que tiene mucho sentido en vuestra programación, ¿no? Y es la relación con otras áreas, esa interdisciplinaridad. Este apartado, muchos opositores lo dejaban pasar por alto, pero es cierto que a día de hoy, en base a lo que el nuevo modelo educativo nos indica, creo que sí o sí habría que reflejarlo en el documento, en la programación. Recordad que si echamos un vistazo a los decretos, al Real Decreto, no hace hincapié en ese enfoque globalizado, en ese trabajo interdisciplinar en el que unas y otras áreas trabajan de manera colaborativa para elaborar un producto final. Y aunque esto lo vamos a tocar en las situaciones de aprendizaje, en la unidad didáctica, considero que también sería interesante darle una pincelada e introducirlo en la programación, porque bueno, son dos partes independientes que os van a evaluar, ¿vale? Este trabajo globalizado entre las diferentes áreas reporta al alumnado una serie de beneficios, ¿no? A mí me gusta un poco justificar el por qué lo vamos a utilizar. Al implementar un enfoque interdisciplinar, los alumnos desarrollan una comprensión más profunda del tema, van a relacionar saberes de una área con otra y esto va a hacer que afiancen el aprendizaje adquirido. Además, este método promueve la colaboración y la comunicación entre los alumnos y entre maestros de diferentes especialidades. Nosotros vamos a plasmarlo en un subpunto dentro de las actividades de enseñanza y aprendizaje. ¿Y cómo lo vamos a reflejar? Pues podemos explicar en qué consiste esa interdisciplinaridad y ponemos algunos ejemplos de cómo fomentarla y de cómo trabajarla. Por ejemplo, conocimiento del medio o ciencias naturales. Lo relacionamos con educación física cuando estudiamos el cuerpo humano, hábitos de vida saludables y perjudiciales para la salud. Con lengua extranjera, cuando estudio el tema de los alimentos y hago una pirámide alimenticia o el rosco de los alimentos, el plato de los alimentos. Otro ejemplo podría ser con educación artística respecto a inglés o francés, ¿no? Pues yo me aprendo una canción de los días de la semana, de los números, y en educación física, incluso para lengua extranjera, cuando elaboro material para una representación de expresión corporal o un roleplay, ¿de acuerdo? Hemos hablado de la interdisciplinaridad y ahora os quiero hablar un poquito de la relación de unas situaciones de aprendizaje, de unas unidades didácticas con otras, ¿no? De esa intradisciplinaridad. Si os acordáis al principio del curso, cuando yo definía lo que era una, una programación, pues hablaba de un conjunto de unidades didácticas ordenadas, secuenciadas y que guardaban cierta relación unas con las otras. Naturalmente es imposible que todas se relacionen con todas, pero sí que podemos hacer referencia a esa relación que llevan a cabo algunas de ellas entre sí. Pues, por ejemplo, en educación física, si yo trabajo una unidad, una situación de aprendizaje de juego y deporte alternativos y en ella, pues uno de ellos es el baloncord, puedo relacionarla con otra que trabaje el baloncesto o cualquier deporte que conlleve lanzamiento y recepciones. En lengua extranjera, pues puedo relacionar una unidad, una situación en la que trabaje días de la semana y meses del año con otra que se trabaje en las estaciones del año, porque voy a ubicar los meses del año dentro de las estaciones correspondientes. Y en ciencias naturales relacionamos la alimentación con un tema de animales, o en lengua se puede enlazar una en la que yo trabaje los verbos con los demostrativos, con otra que trabaje la descripción, ¿no? Entonces es algo muy, muy fácil de enlazar. Ahora os quiero hablar de un apartado de la programación que puede llegar a tener mucho peso, que puede llegar a ser importante y repercutir positivamente bueno, en que nos ponga una buena nota y que así pues haya serias opciones de conseguir la plaza. Y os hablo de lo que sería la innovación, ¿no? Podemos decir que es un proyecto, una actividad, es material que vaya a trabajar de manera paralela
a las situaciones de aprendizaje o a las unidades didácticas, ¿de acuerdo? Al final yo siempre os digo lo mismo, ¿no? Que esto de la oposición pues se convierte en una especie de Got Talent o de tú sí que vales, y ya no es lo que sepas, sino cómo se lo vendáis al tribunal, ¿no? Es algo que en alguna ocasión os he dicho. Entonces, ¿cómo podemos trabajar nosotros esa innovación? Bueno, pues podemos trabajar la innovación desde varios puntos de vista. En primer lugar, podemos trabajar una innovación, un proyecto para cada unidad didáctica, cada situación de aprendizaje. Desde mi punto de vista, esto puede quedar muy bien en la teoría. Pero ¿qué ocurre? Que en la práctica pienso que se va un poco de las manos. ¿Y por qué? Pues porque mi idea de trabajar un proyecto paralelo es la de dedicar 1 o 2 sesiones, según la temporalización, en cada unidad didáctica, ¿no? Para desarrollar ese proyecto. Y si llevamos a cabo un trabajo, un proyecto por unidad, iríamos, pues como se suele decir, con el agua al cuello. Si a esto le sumamos que vamos a perder algunas sesiones por días festivos, por celebrar alguna efeméride en el centro, esto va a hacer que sea una posibilidad poco viable. El segundo de los enfoques que se le puede dar es el trabajarlo por trimestre. Esto ya puede tener algo más de sentido. Según la temática que estemos trabajando durante ese trimestre, se puede plantear el proyecto pues, en esa dirección. Y el último, y posiblemente con el que yo más me sienta cómodo y más me guste, es trabajar un proyecto anual durante todo el curso. Y este enfoque nos va a dar más juego y en cierto modo va a ser más realista. Según el proyecto que realicemos, vamos a relacionarlo con los planes, con los proyectos, con alguna efeméride. Por ejemplo, podemos mirar qué efeméride de especial relevancia a nivel internacional, a nivel mundial, se celebra ese año y enfocarlo por ahí. Son muchas las opciones que tenéis. Y al ser uno al año, dedicando 1 o 2 sesiones por situación de aprendizaje, por unidad, pero también trabajando los alumnos en casa, de esa forma incluso le podemos explicar al tribunal que van a trabajar la autonomía personal, que van a ser más independientes, que van a ir generando una responsabilidad en cuanto a la distribución del trabajo. Os decía que de esa manera no vamos a ir tan agobiados con esas pérdidas de clase que tengamos. Pues, por ejemplo, una compañera trabajó un proyecto de las emociones y ella lo argumentaba explicando al tribunal que en su centro, en ocasiones las relaciones entre compañeros, entre alumnos, no eran todo lo buenas que debían de ser, por lo que en las líneas generales de actuación pedagógica se decidió trabajar de alguna manera la mejora de la relación entre compañeros a través de dinámicas grupales relacionadas con la educación emocional. Otro compañero de educación física elaboró un dossier de juegos alternativos, de juegos inventados, ¿no? que encuadernó y que repartió a cada uno de los alumnos. Y lo justificaba hablando de la alta tasa de obesidad infantil, de que los niños estaban obcecados con las nuevas tecnologías y que habían perdido esa capacidad de relación. Luego está la típica, ¿no? de educación física en la que se organizan unos Juegos Olímpicos, que cada unidad, cada situación se profundiza sobre un deporte. Pues se llevaría un proyecto de investigación en el que cada deporte se trabaja de manera más exhaustiva. Más cosillas, se puede plantear una radio escolar. Yo la estoy llevando a cabo con mi alumno de tercer ciclo y esto lo empecé en el colegio rural en el que estuve hace 4 años, como en el que estoy actualmente, que llevo ya, pues como digo, 4 años en este colegio y 3 con el proyecto de la radio. Más ejemplos, fomento de la lectura, llevar el proyecto Booktuber, leer Flea, hacer sesiones de apadrinamiento lector en una residencia de ancianos, ¿no? Como hemos hablado anteriormente, montar un festival literario en lengua extranjera, inglés, francés. Hay compañeros que han organizado un viaje al extranjero. En cada unidad, en cada situación, se han centrado en un aspecto del viaje. Ropa que se iban a llevar, el aeropuerto y los medios de transporte, las ciudades que van a visitar, incluso se puede organizar por grupos, ¿no? Uno va a un país de costa, otro a un crucero, otro de montaña. Juan, y pues yo estoy en un cole de Córdoba que se llama Valverde y Perales. Estas son algunas ideas por si queréis llevar a cabo algún proyecto fuera de vuestras unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, pero no es algo que sea obligatorio ni mucho menos, ¿de acuerdo? Bien, hablamos a continuación de los recursos, ¿vale? Parte de los recursos le dedicamos un apartado específico o no. Pues yo diría que sí, ¿no? Hay compañeros que van muy justo despacio y prefieren
prescindir de este apartado en pro de ganar espacio para otros apartados que ellos consideran más relevantes o más importantes, ¿no? ¿Esto es correcto? ¿Podría valer? Pues sí, podría valer, siempre y cuando hayamos hablado anteriormente de esos recursos. ¿Y dónde podríamos hacerlo? Pues si recordáis, de los recursos materiales y espaciales hicimos una breve toma de contacto, alusión en la exploración inicial, ¿no? Cuando yo hablaba del centro, ¿no? Pues en ese apartado daba una pincelada de los recursos espaciales y materiales. Ahí, vale, quedaría justificado, pero yo, mi opinión, o aconsejo que le dediquéis un apartado, que profundicéis un poco más y que no lo toquéis tan solo de manera superficial. Vale, ¿y si tuviésemos que hacer una definición de recurso didáctico? Para vosotras, para vosotros, ¿un recurso es solo un cuaderno, el libro, la tablet, el lápiz? ¿O creéis que hay algo más? Bueno, pues si tuviésemos que dar una definición de recurso, podríamos decir que es aquella estrategia que el docente utiliza de una manera que facilite nuestra labor docente y se refiere tanto a los aspectos organizativos de las sesiones como a la manera de transmitir los conocimientos, los contenidos. Dentro de él integraríamos todos los elementos, sean materiales o no, que contribuyan a lograr los objetivos del alumnado. Y estos recursos pueden utilizarse pues para, por ejemplo, presentar actividades, ¿no? A la hora de presentar la sesión, cada actividad, podemos utilizar recursos materiales tipo una foto, un visual thinking, un vídeo, un póster, la pizarra digital, por ejemplo, o la pizarra normal de toda la vida, ¿no? U otra forma de comunicar, contando alguna anécdota, utilizando información no verbal. Podemos usar esos recursos para activar, para motivar a los alumnos. Se utilizan también en temas organizativos, ¿no? Ese modo peculiar de plantear un determinado paso en una progresión de enseñanza. Por ejemplo, ¿cómo coloco el material? ¿Cómo distribuyo el grupo al grupo, perdón, o cómo evoluciona este grupo a lo largo de la sesión? En esto de cómo organizar, de cómo colocar el material, podemos darle una pincelada al tribunal en la exposición, ¿no? Podemos explicarle que, por ejemplo, el área de educación física, que es la que rompe un poco con la dinámica del aula tradicional, en el sentido de que es una materia que se suele trabajar en el patio, en el pabellón deportivo. Entonces, en esta materia se le explica al tribunal que nunca le vamos a dar el material antes de realizar la explicación, porque entonces se puede perder mucho tiempo, ¿no? Los alumnos van a empezar a jugar con él, no van a prestarnos atención, a no ser que nosotros dejemos listo todo ese material bien colocado. Obviamente nos vamos a ahorrar mucho tiempo y vamos a tener más tiempo de empeño motor productivo. Pero que hagamos esto porque tenemos un sitio en el pabellón, en la pista deportiva, que tengamos nuestra pizarra y que ellos saben que se tienen que dirigir a ese rincón para que expliquemos qué es lo que vamos a trabajar ese día en clase y cómo lo vamos a plantear, ¿no? La sesión y dentro de la sesión los diferentes juegos que llevemos a cabo. Entonces ahí sí que ganaríamos tiempo y esto pues lo trabajaríamos durante los primeros días de clase. En el resto de áreas, un poco igual. No vamos a darle la ficha de colorear o no vamos a darle la actividad que sea sin explicar previamente, porque entonces pues, se van a poner a ver los dibujitos, a pintar, a hacer de todo menos atender. Y después pues ya vienen las preguntas en cadena. Maestro, ¿qué hay que hacer? Maestro, yo no me he enterado. Maestro, yo no entiendo. ¿De acuerdo? Los recursos también nos sirven en tema de control. Para prevenir, para solucionar problemas, por ejemplo, cómo sentar a los niños al darles la información inicial, colocarnos en lugares estratégicos, formar algunas parejas evitando conflictos. Si dos alumnos se llevan mal, no los vamos a poner dentro del mismo grupo porque entonces aquello puede ser una bomba de relojería. Y por último, para motivar, ¿no? Se pueden ofrecer incentivos, verbales, materiales, ya lo hemos visto antes, y preparar actividades significativas que creen, que generen un clima positivo de clase. Si hablamos de los recursos y concretamente de los recursos espaciales, deberíamos de referirnos al Real Decreto 132/2010. Este Real Decreto es el que recoge los requisitos mínimos con los que deben de contar los centros de educación infantil y primaria. Y en este decreto nos dice, por ejemplo, en su artículo 3, cuáles son esos requisitos mínimos que deben de tener todos los centros. Por ejemplo, un patio parcialmente cubierto de aproximadamente unos 900 metros cuadrados, un gimnasio adaptado al número de puestos escolares,
Luego que se cumpla o no es otra cosa, ¿no? O el artículo 10 que hace alusión a las instalaciones con las que cuentan estos centros. Bien, ahora, cuando planteamos, cuando diseñamos las nuevas situaciones de aprendizaje, diseñamos una serie de actividades, de ejercicios, de tareas. No sé si sabéis cuál es la diferencia entre uno y otro, o si consideráis que es lo mismo, o para vosotros es lo mismo una actividad, un ejercicio y una tarea. Yo lo voy a explicar muy brevemente con un ejemplo que espero y creo que lo vais a entender muy bien, ¿no? Por ejemplo, empezando por los ejercicios. Bueno, pues los ejercicios van orientados a la adquisición y al manejo de un determinado conocimiento, ¿no? El ejercicio es una acción descontextualizada, no referida a la vida real, y ahora cuando os pongo el ejemplo lo veréis más claramente, que el alumno ejercita de manera mecánica, ¿no? Consiste, por tanto, en repetir, en memorizar y en reproducir. El ejercicio tiene un objetivo claro, que es el dominio de algún contenido básico, ¿no? Algo muy concreto, que se consigue mediante repetición mecánica que busca afianzar y fijar contenidos. Por tanto, no contribuyen a la adquisición de un aprendizaje competencial, pero sí que sirve de base para alcanzar estas competencias en el futuro. Por ejemplo, en matemáticas yo me estudio, o los alumnos se estudian las tablas de multiplicar, ¿de acuerdo? La actividad, bueno, pues la actividad requiere aplicar un proceso mental sencillo para su resolución, ¿no? Aquí se implica la comprensión y la toma de decisiones. Una vez que hemos comprobado que el alumno ha conseguido obtener esos saberes básicos sobre un tema concreto, podemos pasar a realizar las actividades. Una actividad es algo más complejo que un ejercicio porque en ella el alumno tiene que aplicar diferentes conocimientos y realizar procesos mentales algo más complejos, ¿no? Se relacionan, cómo se relacionan los contenidos básicos, por tanto requiere, como os digo, unos patrones mentales algo más complejos y se podría decir que consiste en aplicar y analizar. Yo me he estudiado la tabla de multiplicar y ahora soy capaz o intento resolver problemas en los que se ponga en práctica la multiplicación y la división, ¿vale? Y finalmente tendríamos la tarea. Bien, la tarea es una acción que va encaminada a la resolución de un problema ubicado en un contexto determinado. En esta situación se implican varios procesos mentales y contribuye plenamente a la adquisición de las competencias clave. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, en este caso sería la tarea el que me den un presupuesto y yo tenga que hacer una compra virtual o que vayamos a un supermercado físico y los alumnos pues aprendan un poco a cómo hacer la compra, a que no se líen con las vueltas y demás. ¿Vale? Esa sería un poco esa diferencia entre ejercicio, actividad y tarea, yendo de lo más simple a lo más complejo. Respecto a las actividades de enseñanza, bueno, ¿qué entendemos nosotros por actividad de enseñanza y aprendizaje? Se podría decir que es la manera en la que vamos a desarrollar los saberes básicos, los contenidos que nos ayuden a pues, alcanzar los objetivos planteados a través de las diferentes actividades. Nosotros vamos a diferenciar tres tipos de actividades: de enseñanza y aprendizaje, extraescolares y complementarias. Las actividades de enseñanza y aprendizaje son las que más peso tienen en la programación, ¿no? Algunos ejemplos pues, van a ser, por ejemplo, las actividades de motivación, ¿de acuerdo? Que lo que buscan es despertar el interés del alumno. Pues, por ejemplo, si viene un familiar a dar una charla sobre la temática relacionada con la situación de aprendizaje. Por ejemplo, el producto final de mi situación de aprendizaje es la concienciación sobre el cuidado de los animales domésticos, ¿no? Esta es una con la que una chica que trabajó conmigo el curso pasado sacó plaza. Bien, pues esta actividad de motivación es que un padre, una madre, un familiar que es veterinario, por ejemplo, veterinaria, viene al centro, viene a mi aula a enseñarnos algunos animales domésticos y dan una charla sobre el cuidado y el maltrato. Aquí ya estoy incluyendo a la familia en mi programación, ¿no? Recordad, y lo vuelvo a repetir, que es algo por lo que la actual legislación aboga, hace hincapié al respecto. Pero además, si yo le digo que en esa actividad se lleva a cabo concretamente el 4 de octubre, que es el Día Mundial de los Animales Domésticos, también lo estoy relacionando con una efeméride, ¿vale? Actividades de desarrollo, bueno, pues son las más básicas, podríamos decir, y la función que tienen o la intención es el desarrollo de los principales saberes del tema, de los saberes básicos que vamos a utilizar y a trabajar en el tema.
Es decir, se trabaja el grueso de los contenidos. Actividades de detección de conocimientos previos. Bueno, pues son actividades que podemos desarrollar de manera paralela a la de motivación, a través de un simple cuestionario. Aquí puedo ver cuáles son esos conocimientos iniciales, pero también se puede hacer mucho más atractivo. Un quiz, un trivial, Plickr, Kahoot, búsqueda del tesoro a través de QR, ¿de acuerdo? Hablamos también de actividades de refuerzo. ¿Qué son estas actividades de refuerzo? Bueno, pues son actividades diseñadas para aquellos alumnos que están teniendo problemas para integrar, para adquirir esos saberes, esos contenidos. Yo estas actividades las planteo de manera voluntaria y es algo que le hago saber a las familias porque luego están las típicas que te protestan por tener más carga de trabajo que el resto de compañeros y tal. Entonces, yo esto lo hago a través de Classroom o a través de Padlet. Les dejo subir ahí las actividades, vídeo en español, vídeo en inglés, ¿no? Yo doy la ciencia, también conocimiento del medio en inglés, sobre lo que estamos viendo. Una idea, pues por si lleváis un blog o simplemente queréis llevar un Classroom, un Padlet, es que en cada situación de aprendizaje pongáis un QR que redireccione a ese Padlet o a ese Classroom y ahí vayáis subiendo las actividades o toda la información, curiosidades o lo que sea que pongáis. Entonces, de todas formas, aunque llevéis algo digital, yo también llevaría capturas de pantalla por si se diese el caso que el tribunal no vea ese blog o ese Padlet o por lo que sea, no le abre ese día, no va al internet, ¿vale? Hablamos también de actividades de fomento de la lectura, ¿de acuerdo? El fomento de la lectura tenéis que hablar sí o sí. Ya sabéis que se está dando mucho la vara con el tema de la lectura desde delegación y esto es algo que está ocurriendo en todas las comunidades autónomas. Parece que todo el problema que tenemos en educación es debido a que los niños no leen. No es debido a la alta ratio en clase, no es debido a la enorme carga burocrática a la que estamos sometidos o la falta de personal docente, ¿no? Es por culpa de la lectura, pero bueno, no vamos a entrar en eso, que nos ponemos de mala leche y mejor dejarlo ahí. El fomento de la lectura es algo que ya aparece en la LOE, concretamente en las finalidades educativas, en el artículo 16.2. En los decretos de las comunidades también se alude a ese fomento de la lectura. Entonces, sí que vamos a reflejarlo a través de algún proyecto como el que hablé de Booktuber, de Leerflix, la típica lectura compartida, buscar alguna idea para ese fomento de la lectura, ¿vale? Cómo podéis plantearlo y hacer alusión a ello. Actividades, podríamos hablar actividades interdisciplinares, ¿vale? O no sé, actividades donde trabajo al mismo tiempo con otras materias, ya he hablado anteriormente de eso. Actividades de ampliación, ¿no? Se puede plantear como las de refuerzo, actividades en el Padlet, en el Classroom, que son de carácter voluntario. Actividades de autoevaluación, no solo las típicas pruebas de clase, sino también hacer alguna coevaluación, alguna autoevaluación, heteroevaluación. De esto ya hablaremos con más detalle cuando lleguemos al apartado correspondiente. Respecto a las actividades complementarias extraescolares, bueno, ya os lo preguntaba antes, ¿no? Si para vosotros es lo mismo un tipo de actividad y otra, ¿no? Si es diferente. Y en ese caso, ¿cuál es la diferencia entre un tipo y otro? Las actividades extraescolares, os vuelvo a repetir, ¿no? Ya que lo tenemos aquí, me había adelantado yo antes al hablarlo, fuera del horario lectivo, tienen un carácter voluntario para todos los alumnos y en ningún caso forman parte del proceso de evaluación, ¿de acuerdo? Respecto a las actividades complementarias, son dentro del horario escolar, os repito, son voluntarias, se diferencian de las lectivas por el momento y espacio o recursos que se utilizan. Cuidado a la hora de poner tipo de actividades complementarias extraescolares en la programación porque en ocasiones os confundís. Y alguna actividad complementaria la ponéis como extraescolar. Por ejemplo, hay compañeras que me han puesto que una salida a la nieve o la visita a un jardín botánico o al teatro es una actividad extraescolar. Y eso son actividades complementarias. Las actividades extraescolares el taller de robótica que hay por la tarde o el taller de inglés, de danza o la escuela deportiva, ¿vale? Esas sí son actividades extraescolares. El resto son complementarias, ¿vale? Bien. Es el momento ahora de hablar de la temporalización, ¿no? Antes de seguir con la evaluación. La temporalización responde a la cuestión de cuándo enseñar, ¿no? Y se da respuesta a esta cuestión hablando pues de esa temporalización, de ese planning, que es la esencia que constituye pues, un esquema donde incluimos los diferentes elementos que la componen. De esta forma, aquí tenemos recogido todo en un cuadro donde podemos observar
pues cómo se estructura todo nuestro año académico. Yo elaboré cuando oposité en educación física, lo hice también en francés, en una página hice un cuadro de temporalización en el que estaban todas las unidades didácticas en ese momento, ¿no? Las 15, que yo oposité con 15, bueno, por francés ya eran 12, y ahí estaban todas las unidades didácticas pues, con todos los días lectivos, los puentes, las vacaciones y qué contenidos trabajaba cada día, ¿vale? Entonces yo le explicaba al tribunal, en el caso de educación física, que eso lo ponía en el pabellón deportivo, que además lo subía al blog de clase, y de esa manera las familias, por un lado, veían que todo estaba bien estructurado y temporalizado, bueno, que no, que no iba improvisando en el día a día en clase, y por otro lado, si es necesario que tuviesen que adquirir algún material de cara, pues, a la unidad didáctica que íbamos a trabajar, siguiente a la actual, pues así lo podían adquirir. En la temporalización, recordad que debéis de poner el título de las situaciones de aprendizaje, ¿vale? Y en el índice también. Entramos ahora ya en lo que sería el último apartado de la unidad de la programación, o el penúltimo si contamos la bibliografía. Este apartado es la clave para comprobar si todo lo que hemos venido trabajando a lo largo de las sesiones, si todas las actividades, tareas, ejercicios que hemos seleccionado y confeccionado han tenido el resultado esperado, ¿no? Debemos de entender la evaluación como esa parte sustancial del proceso de aprendizaje y que supone, pues, el utilizar herramientas diversas, alternativas, ¿no?, al examen escrito, ¿no?, que vaya más allá de lo que es la calificación, ¿no? Para que la evaluación no se desvincule del marco curricular, se deben de anotar los criterios de evaluación de las diferentes especialidades, diferentes áreas, cómo se vinculan con las competencias específicas que se desean desarrollar o alcanzar en esa situación de aprendizaje. Y para concretar, es conveniente proponer tanto los instrumentos de evaluación, o esa observación sistemática, el registro anecdótico, el portfolio, lo que sea, como las rúbricas necesarias que faciliten el proceso de evaluación. Esas pautas para la evaluación de las medidas generales, de las medidas específicas de atención a la diversidad. Esas diferencias individuales, los descriptores del perfil competencial según el nivel de desempeño correspondiente. Aquí nos surge una pregunta: ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Solo vamos a ceñirnos a si los alumnos aprueban o no un examen? Bueno, pues creo que la respuesta es obvia, ¿no? Por supuesto que no. Vamos a evaluar todos y cada uno de los elementos y procesos que componen la programación, o en el caso de la situación de aprendizaje o la unidad didáctica, para recabar la mayor información posible y subsanar errores que cometamos, ¿no? Para de cara al futuro ir puliéndola, ir mejorándola. Y de esa forma convertir nuestra programación, nuestra unidad didáctica, nuestra situación de aprendizaje en un documento cada vez más perfecto. ¿De acuerdo? Bien. A ver, pero os he hablado aquí. Ahí se me ha ido un poco. Os he hablado de la evaluación de la programación y de la situación de aprendizaje y tal. Aquí me refiero a los alumnos, ¿vale? Ahora después os hablo de la programación y de la situación de aprendizaje. Respecto al alumno, pues también la respuesta es que no, ¿no? Que vamos a evaluar todo el proceso y ahora vamos a ver de qué momentos de evaluación vamos a hablar, ¿no? Vamos a centrarnos, por supuesto, en el alumnado, ¿no? En primer lugar, porque es un trámite burocrático esa evaluación que tenemos que llevar a cabo, tenemos que meter las notas en la plataforma, tenemos que dar un informe a las familias, tenemos que evaluar para ver si de cara al curso siguiente necesitan algún refuerzo, ¿no? Vosotras sabéis que, por desgracia, las familias se suelen guiar mucho por la nota, no por si su hijo o su hija ha aprendido o no. Tú le puedes explicar que su hijo se ha esforzado mucho, que aunque tales saberes los tiene bien integrados o bien adquiridos, en otros necesita esforzarse un poco más. Le puedes explicar que aunque esos conocimientos los ha asentado y ha alcanzado los objetivos mínimos, en cuanto al nivel competencial, no está en el mismo momento, al mismo ritmo de los compañeros. Le puedes dar 1000 datos, le puedes sacar 1000 informes, que al final ellos te van a preguntar lo mismo. Pero mi hijo, ¿qué ha sacado? ¿Solo un 6? ¿Solo tiene un 7? ¿Por qué tiene un 5? ¿Entendéis? Entonces, vamos a evaluar también si toda la maquinaria de la que estamos hablando
se ha puesto en marcha buscando garantizar ese aprendizaje significativo posible por parte de nuestro alumno, ha tenido ese efecto. Y como lo que pretendemos es sacar el máximo provecho de nuestro alumnado, pues también tenemos que evaluar otros elementos, ¿vale? Que van a ser pues, nuestra unidad didáctica, nuestra programación y, por supuesto, nuestra labor docente. Ahí vamos a hacer una introspección, vamos a ver si todas las herramientas de las que disponemos han sido útiles, si hemos sido capaces de seleccionar la mejor metodología, de emplear los recursos más adecuados, más acertados, de diseñar unas actividades acordes a edad, a los intereses de los alumnos, y para ello vamos a analizar desde un punto de vista objetivo todo y cada uno de los apartados de la programación, de la situación de aprendizaje, de la unidad didáctica, ¿vale? De cara pues, a ver si hemos sabido coordinarlo todo de manera correcta y acertada. Cuando analicemos nuestra labor docente, nuestra labor como maestros, anotamos esos cambios que consideremos oportunos y siempre vamos a hablar de nuestra programación como un documento vivo que está sometida a constante revisión y cambio, ¿vale? Eso sería la autoevaluación que nosotros realizamos de nosotros mismos como maestros, pero también podemos llevar a cabo una evaluación no de la programación, en el caso sería de la unidad didáctica, de la situación de aprendizaje, por parte del alumnado. En cursos inferiores, un primer ciclo puede que no tenga tanto tirón, tanto peso, pero que en cursos superiores, sobre todo en un tercer ciclo, donde los alumnos ya tienen cierta madurez adquirida y son capaces de tener claro cuál es el sentido de la justicia, pues sí que puede ser bastante fructífero. Y esto nos va a permitir ver cuáles son los intereses, las motivaciones, podemos elaborar un cuestionario o una serie de preguntas en las que ellos nos marquen qué es lo que más les ha gustado, lo que menos, qué variaciones introducirían. Hemos de tener en cuenta que nosotros planificamos, programamos para los alumnos, por tanto, dentro de una cierta lógica, hemos de tener presentes cuáles son las motivaciones y los intereses. En este apartado, también me gustaría detenerme a hablar de la diferencia entre evaluar y calificar, ¿vale? Por ejemplo, con una simple actividad de pregunta abierta en clase, puedo evaluar qué alumno tiene problemas para conseguir algunos objetivos, pero no estoy calificando. Si yo no ofrezco a mi alumnado un feedback, yo me limito a darle la nota del examen. Antonio, has tenido un 7, fulanito, has tenido un 4, un 6. Vale, yo estoy calificando, pero no estoy evaluando. Los alumnos no saben por qué han tenido un 7, por qué han tenido un 3, por qué han tenido un 8. No les doy las pautas en las que vean cómo mejorar, en qué se han equivocado. Entonces es algo que también deberíamos de tener presente y de hablar al tribunal respecto a esa diferencia entre evaluación y calificación, ¿vale? Esto de la evaluación, sin lugar a dudas, uno de los elementos clave, ¿no? Lo que estamos hablando, y es una pieza clave para la transformación del resto de elementos curriculares, ¿no? Es uno de los puntos, no porque sea el último, hay que dejarle de otorgar el peso y el valor que requiere, ¿no? El analizar qué es lo que quieres que nuestros alumnos lleguen a hacer o a aprender nos ayuda a definir los objetivos y los contenidos que vamos a trabajar, ¿no? Si evaluamos, la cantidad de conceptos memorizados, nuestros objetivos deben de pues, corresponderse con niveles de adquisición de un conocimiento relacionado con el primer nivel, lo que sea la memorización de la taxonomía de Bloom, ¿no? Que hablaremos en alguna clase o hablaré brevemente de ello, o con niveles de comprensión uniestructural o multiestructural según Big, la herramienta que vamos a usar para evaluar, el tipo de instrumentos con los que vamos a recoger la información, los criterios para analizar si los alumnos han aprendido lo que habíamos decidido que debían de aprender, ¿no? Todo esto va a determinar también la forma en la que nosotros los maestros necesitamos enseñar y la forma en que los alumnos sienten que deben de aprender. Hoy día algo que caracteriza sin duda al proceso de la evaluación es que hablamos de una evaluación continua. Hace años el sistema de evaluación se limitaba simplemente a una serie de exámenes y te lo jugabas todo a esa carta, a esa nota, ¿no? La evaluación debe ser continua, debe ser diferenciada, evaluando al alumnado teniendo en cuenta el grado en que se van desarrollando las capacidades generales y obteniendo los objetivos educativos previstos. La evaluación continua se pone de manifiesto también tanto en este caso en la programación, pero sobre todo en la unidad didáctica, en las situaciones de aprendizaje. Nosotros vamos a hablar de una evaluación inicial,
vosotras, de cara a cuando llegue el momento de la unidad didáctica, de la situación de aprendizaje, pues, vais a hablar de esa evaluación inicial, ¿no? Yo os doy una pista. Si digo que vamos a trabajar actividades de detección de conocimientos previos o actividades de motivación, puedo decir que estoy llevando a cabo una evaluación inicial. Si, por ejemplo, en educación física, pues yo hago una tormenta de ideas en relación al ultimate, al floorball, al balloncorf, al kabaddi, lo que sea, ¿no? Para ver si conocen algo de estos deportes alternativos, estoy llevando a cabo una evaluación inicial. Si en lengua extranjera pregunto si conocen algún plato típico inglés, francés, algunas de sus principales ciudades, pues también estoy llevando a cabo esa evaluación inicial. O simplemente si mi unidad didáctica, mi situación de aprendizaje guarda relación con otra, puedo aprovechar para en esa primera sesión hacer una evaluación inicial, un repaso de los contenidos asociados para ver si los tienen bien trabajados o es necesario reforzarlos. ¿Vale? Bien, eso por ahí. Aquí veis un poco cuáles son los elementos claves de la evaluación. ¿Vale? Bueno, pues lo que son las herramientas, lo que son los instrumentos, habla un poco de la emoción, el papel que juega en el proceso de evaluación, tanto para el docente como para el alumno, ¿no? En base a las expectativas que el maestro y el alumno, esto influye en el proceso de evaluación, ¿no? Pues nosotros podemos hablar, pues mira, es que este alumno es un alumno de 7, este es un alumno de 6, entonces le vamos poniendo ahí un cliché, o incluso no dejarnos guiar por la afinidad que nosotros tengamos con ese alumno. Siempre pues, hay un alumno que cuadra mejor con nosotros por su manera de ser o cuadra peor con nosotros, y eso no debe de influir en la nota que nosotros le otorguemos, ¿no? Que tenga la nota que se merezca. Bien, de la evaluación inicial no tenemos dudas, o eso creo. Entonces, bueno, me voy a detener un poquito más en lo que sería la evaluación formativa, que suele dar algún que otro quebradero de cabeza, y os voy a plantear una serie de actividades para trabajar ese modelo de evaluación. Daros cuenta de una cosa: al tribunal le va a interesar mucho cómo vais a evaluar esas actividades tan chulas, tan maravillosas que habéis propuesto, con las que lo hemos dejado con la boca abierta. Entonces, la evaluación es la culminación de todo ese proceso. Con ella vamos a ver, vuelvo a repetir, si toda esa maquinaria puesta en marcha a la hora de diseñar una situación de aprendizaje ha sido adecuada o tenemos que pulir algunos flecos, ¿vale? Bien. Segundo, que paso por aquí. Antes de nada, yo os lanzo una pregunta. ¿Qué es para vosotros la evaluación? Y bueno, ¿qué funciones tiene? Bueno, aquí veis algunas preguntas que, según los docentes, respecto a la evaluación, ¿qué es lo que sería? ¿No? Pues para compañeros que le hemos preguntado qué es la evaluación para ellos, pues nos dan respuestas, ¿no? Pues como veis aquí, tipo para acompañar al alumno en el proceso de aprendizaje, o la evaluación sirve para informar a los alumnos de sus logros y su área de mejora, o para tener una idea de cómo van los ritmos de aprendizaje, o para dar un feedback en función de sus necesidades. También, si preguntamos a los alumnos, quizás las respuestas sean totalmente o diametralmente opuestas, ¿no? Pues para que mis padres no me castiguen, o para que me compren una Play, o para que me dejen salir. Serán muy poquito igual los que nos dicen para aprender, para mejorar y tal. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar de esta evaluación formativa. Aquí habéis visto esas respuestas de los compañeros. Bien, ¿qué entendemos por evaluación formativa? Podríamos decir que lo que pretende es lograr unos aprendizajes mayores y unos aprendizajes mejores, ¿no? El objetivo, pues el objetivo es, a diferencia de la evaluación sumativa, que no es certificar unos conocimientos o unas competencias, sino lograr una mayor eficacia en los procesos, en los ritmos de aprendizaje mediante su regulación, ¿de acuerdo? En los últimos años se ha trabajado mucho en mejorar todo este aspecto evaluativo, ¿no? No sé si os suena Mariana Morales, pero tiene un libro muy bueno sobre la evaluación formativa, y ella resume en 4 las estrategias evaluativas. Aquí lo tenéis, esas estrategias evaluativas que se han de implementar y que se llevan trabajando con más ahínco en los últimos años, ¿no? Vamos a verlas muy rápidamente. Habla en primer lugar de introducir rúbricas para calificar, ¿no? La rúbrica tiene 2 ventajas. Principalmente, la primera es porque nos va a facilitar la corrección, ¿no? Los que trabajáis con
con I2C o Aditio, sabéis de lo que os hablo. Y la segunda es que los alumnos van a saber, y las familias también, qué es lo que esperamos de ellos, qué es lo que tienen que hacer para conseguir un 10 o qué no han hecho y para sacar solo un 5 o un 4. Sirve también esta estrategia evaluativa para rehacer los boletines de notas, facilitando cada vez más información, ¿no? Y esto suele hacerse por dos vías. La primera, que cada vez se está haciendo menos porque a veces la información no llega, es la tradicional de escribir las notas en la agenda y que los padres la traigan firmada. Y la segunda, que es la que se está instaurando de manera oficial y que en todos los centros ya suele ser en normativa que se haga de esa manera, es la de ir enviando las notas de actividades evaluables a través de la plataforma digital de la comunidad. Aquí no hay problema de que a las familias no les llegue la información y estamos cubiertos por si hubiese algún problema o alguna reclamación. ¿Pero qué ocurre? Pues que simplemente nos limitamos, lo que os decía antes, a dar la nota, ese boletín, lo generamos y no se ofrece, repito, por norma general, ningún tipo de feedback. Esto es lo que se llama el síndrome de la hoja de cálculo vacía. Por tanto, no sería una evaluación formativa, sino sumativa. Habla también como una estrategia evaluativa, la tercera de ellas sería el releer el currículo para ceñirnos a los estándares de evaluación. Esto sí es algo que cada vez se está realizando más en los centros educativos. Se hace una lectura común y se establecen pues, una serie de medidas a adoptar, ¿no? Y por último, acordar puntos de mejora en la práctica de evaluación formativa. Pues, por ejemplo, algunas de las propuestas de mejora que se suelen introducir, pues dar un mayor feedback y centrarse menos en las notas, o establecer unas pautas comunes para introducir el portfolio, o realizar pruebas iniciales al principio de cada tema, ¿vale? Bien, respecto a los instrumentos de evaluación, si hablamos de estos instrumentos, no son formativos por sí mismos, ¿no? Depende de cómo se usen. Yo os pongo un ejemplo. Nosotros tenemos planificadas 1 o 2 semanas de clase. Los contenidos, los saberes que vamos a trabajar, llega el lunes, yo cojo mi planning, mi libreta del maestro y lo sigo a rajatabla hasta el viernes. ¿Qué ocurre? Que si nosotros estamos evaluando cada día y en función de los resultados no variamos nuestra programación, pues no estamos dando una labor formativa a los instrumentos utilizados. Con esto quiero decir que la información que aporta el instrumento de evaluación debe tener una acción-reacción y esto repercute en modificar la programación. Si yo en lengua extranjera, en inglés, en francés, trabajo los días de la semana, por poner un ejemplo, y veo que no se lo saben, no tiene sentido trabajar los meses del año. O en lengua, si no saben lo que son los adjetivos, los sustantivos, no tiene sentido trabajar otros contenidos, saberes más complejos. Por tanto, deberíamos modificar la programación de aula y volver a repasar esos saberes, esos contenidos. Es lo que os he comentado hace un momento, ¿no? Sobre la programación con un documento vivo, que está sometido a una constante revisión, un constante cambio para que tanto este documento como las situaciones de aprendizaje de las unidades didácticas que lo integran, pues sean cada vez más perfectas y realmente otorguen una evaluación formativa, ¿vale? ¿Qué son y para qué sirven estos objetivos de aprendizaje? Bueno, al hablar de objetivos de aprendizaje, hay una cita muy buena de Stephen Covey y este autor explica que cuando tenemos claro qué es lo que queremos que las personas aprendan, comenzamos teniendo en mente el fin. Si hacemos una analogía con los viajes, podemos decir que al salir ya sabemos cuál es el destino y por consiguiente podemos preparar el equipaje, podemos orientarnos durante el trayecto. ¿De acuerdo? Juan, y te leo. Claro, las actividades de clase, ¿no? Me pregunta si las actividades que realizan los alumnos debemos evaluarlas. En teoría sí. A ver, tampoco es que tú todas las actividades, cada actividad que hagas, la metas como actividad evaluable, ¿no? Tú vas metiendo, lo ideal sería que sí, pero es que si no, no terminaría nunca, estaría siempre enganchado al ordenador. Entonces, normalmente los compañeros lo que hacen es que van metiendo alguna serie de actividades a lo largo del trimestre, siguen anotando otras actividades en su cuaderno y al final, pues, entre la propuesta que le sale de la plataforma y lo que ellos tienen en el cuaderno, pues dirimen la nota para el alumno. Pero si cada cosa de cada día lo metiésemos en este caso en Andalucía, en Seneca, no tendríamos vida, ¿no? Estaríamos todo el rato generando actividades y más los que somos especialistas, ¿de acuerdo? Lo ideal es que sí, que todas las actividades sean evaluadas, aunque no metas en Seneca
todos los días todas las notas que tú evalúes, ¿de acuerdo? Bueno, decía el ejemplo de este viaje, ¿no? Bueno, que si al salir ya sabemos cuál es el destino, pues por consiguiente preparamos el equipaje y podemos orientarnos durante el trayecto. ¿Qué ocurre? Bueno, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo que en muchas ocasiones nos limitamos a escribir los objetivos en la pizarra o simplemente se los comentamos al alumno. Y es una práctica que fomenta la cultura del cumplimiento, ¿no? El trabajo de los objetivos no debe considerarse como una tarea rutinaria, ¿no? Solo es necesario escribirlos, sino que además los alumnos deben de comprenderlos y concretarlos en las actividades que se vayan realizando. Unos objetivos claros, a diferencia de unos más ambiguos que generen cierta confusión, van a mejorar el desempeño y van a aumentar la creencia en el alumnado de que van a superar ese reto con serias garantías de éxito. Si hacemos el camino inverso, primero diseñamos las actividades y luego buscamos los objetivos que logra, vamos a priorizar la realización de la actividad sobre el objetivo de aprendizaje sin tener en cuenta que en muchas ocasiones una realización con éxito de la actividad no garantiza ese aprendizaje, ¿vale? Vamos a ver algunas actividades relacionadas con el aprendizaje competencial. Ay, perdón. Aquí estamos con los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, evocación, ¿no? La actividad basada en la evocación lo que pretende es recuperar información que hemos aprendido y que están en la memoria. Ahí con poco o nada de ayuda la volvemos a recordar. Normalmente este tipo de actividades se usan al final de clase, a modo de repaso, con el fin de afianzar los conocimientos trabajados, o también se pueden trabajar al principio de la clase siguiente para recordar lo que habíamos visto el día anterior. Se puede también hablar del trivial de las actividades. Es un tipo de actividad que consiste en que los alumnos crean una tarjeta, una flashcard con una aplicación que se llama Quizlet, que son tarjetas en las que por una cara aparece una idea o una pregunta y por la otra la cara la respuesta. ¿Y cuál es la finalidad del juego? Pues que por parejas se pregunten mutuamente y luego cambian las cartas con el resto de compañeros. Una técnica que puede usarse al principio para repasar lo aprendido o al final de la sesión para comprobar que lo que se ha trabajado en clase pues, se ha ido interiorizando. El juego de policía y ladrones, ¿no? Es un juego en el que cada alumno tiene dos columnas. Una columna, la del policía, obviamente, otra la del ladrón. En la del policía, escribe todo lo que sabe sobre un tema. Y el ladrón tiene que robar la información a los compañeros tras leer lo que han escrito y lo escribe una vez que vuelve a su sitio. Se trata de mezclar la práctica de evocación, ¿vale? Como digo, se trata de mezclar esa evocación con trabajo en equipo. La finalidad, detectar lo que a uno le falta y recordarlo de nuevo al escribirlo con sus palabras. Otro juego, un cartel para recordar. Este tipo de actividades se propone una serie de preguntas sobre lo que ya saben, sobre lo que han estudiado de un tema al principio de clase y podemos formular preguntas tipo ¿qué idea recuerda de la última clase? O explica sin usar apuntes una idea clave de la clase que dimos la semana pasada sobre el tema. La idea o el objetivo de este tipo de actividad es promover conversaciones entre compañeros sobre un contenido trabajado. Podemos también plantear un bingo de clase. Se crea una lista de preguntas referentes a un tema. Cada pregunta debe ser respondida por un compañero que va rellenando en una cartilla como si fuese un bingo, ¿no? En este caso, el objetivo no es que nosotros respondamos de una manera correcta a todas las preguntas, sino que encontremos a un compañero que sí sepa contestarlas. Una de las reglas es que un compañero no puede responder dos veces a la misma persona, ¿no? Todas las preguntas deben de ser contestadas por diferentes compañeros. Otra actividad, otro juego sería el viernes de repaso. Último día de la semana, los alumnos tienen que generar 10 preguntas sobre lo que han trabajado. Al principio puede costar, yo con tercer ciclo lo estoy haciendo con 5 preguntas por grupo, tengo 6 grupos de 4 y esto nos puede servir para sacar preguntas finales para un examen, ¿vale? Bueno, pues estos serían ejemplos de actividades que se podrían llevar, ¿no? Hablamos también, hemos hablado de la evaluación formativa, hablamos también de la evaluación diagnóstica, ¿no? ¿Cuándo y para qué? Bueno, cuando hablamos del análisis del entorno, del centro, de los alumnos, yo os planteaba o hablaba también de la evaluación o de la exploración inicial para saber cuál es el punto de partida, es decir, dónde nos encontramos y con qué nos encontramos. Nos hacemos exploración inicial tanto de los recursos
como del alumnado. Bien, ¿cómo podríamos hacer este diagnóstico inicial de manera eficiente? ¿Cómo podríamos lograr que sirviese para tomar decisiones didácticas y regular los aprendizajes? Es decir, ¿cómo podríamos transformar la evaluación diagnóstica inicial en una evaluación formativa? Yo voy a poner también una serie de actividades para trabajar esa evaluación diagnóstica. La primera de ellas es verdadero o falso. Simplemente para abordar un tema podremos emplear la técnica de verdadero o falso para averiguar el nivel de conocimiento o de profundidad que tienen sobre un tema determinado. Por ejemplo, en ciencias naturales, este año vamos a trabajar las estaciones del año. Pues justifica si esa afirmación es verdadera o falsa. En verano hace más calor en todas las partes de la Tierra debido a que está más cerca del Sol, ¿vale? Bueno, tiene que justificar si es verdadero o falso. Formulario KPSI, ¿no? Es una técnica que consiste en elaborar un cuestionario de autoevaluación para que los alumnos determinen su percepción del grado de conocimiento y que por norma general consta de 4 categorías. Lo sé explicar, lo conozco, pero no lo sé explicar, me suena un poco y no tengo ni puñetera idea. Por ejemplo, en educación física, si quiero saber el grado de conocimiento que tienen primeros auxilios, y en concreto sobre la RCP, pues puedo trabajar esa técnica. Otra sería elegir al intruso. Es un juego, es una técnica que se puede trabajar con alguna herramienta digital tipo Kahoot, ¿no? Por ejemplo, o Plickr. Ponemos 4 imágenes y tenemos que elegir al intruso, pero el intruso puede ser el correcto o puede ser el falso, depende de lo que nos interese. En lengua extranjera, en inglés, francés, estoy trabajando verbos, colores, cualquier vocabulario. Puedo usar esta técnica para realizar una evaluación diagnóstica, ¿vale? Bien, a la hora de hablar de la evaluación, podéis compararla, lo pongo aquí, podéis compararla con un viaje, ¿no? Con el uso de un GPS, ¿vale? Puede ser una analogía muy buena que podéis utilizar para explicarla al tribunal, ¿no? Ya darle vuestro toque y os lo cuento a ver si os convence. Vosotros le podéis explicar al tribunal que estáis preparando un viaje y como no hemos ido nunca, no habéis ido nunca a ese sitio, no conocéis ese lugar, no sabemos el camino, decidís colocar un GPS, ¿vale? Pero es un GPS un tanto particular, ya que solo funciona cuando el viaje concluye y la única indicación que nos da es si estamos cerca o lejos del destino, ¿no? De ese destino al que pensábamos ir inicialmente. Vale, nos lanzamos a la carretera. ¿Qué ocurre al principio? Pues que el camino es fácil porque estamos en nuestro barrio, en nuestra ciudad, conocemos la carretera y no nos cuesta trabajo avanzar. Pero cuando dejamos nuestra zona de confort, nuestra ciudad y la carretera conocida cambia, pues ya la cosa es diferente, ¿no? Ya no tenemos forma de saber si vamos por la carretera adecuada y simplemente conducimos guiando por el instinto, por la intuición hasta llegar a ese punto final. Bien, ahí sabemos si nos hemos equivocado en la ruta, cuántas veces no hemos salido del recorrido, si esa salida del recorrido ha sido al final y por tanto estábamos muy cerca del destino, por el contrario, no hemos salido desde el principio y todo el camino recorrido pues casi no ha servido de nada. Vosotros imaginad un viaje así, o algo similar es lo que ocurre cuando realizamos una evaluación sin ofrecer ese feedback, ¿no? Los alumnos saben desde dónde parten, pero en ocasiones no conocen el lugar de llegada, que sería el objetivo planteado en esa actividad, en esa unidad o situación de aprendizaje. Y si el GPS, que supongo que ya cae en la cuenta que somos nosotros los maestros, nos vamos indicando esos cruces en los caminos, los desvíos, pues cómo van a saber en qué punto del trayecto se han perdido o cómo van a saber si pueden retomar el camino correcto. Por tanto, la evaluación formativa se parece a esa voz de Siri o de Google que va indicando el camino correcto, esas posibles alternativas. Y si nosotros incorporásemos esa evaluación formativa, ese GPS, vamos a disfrutar mucho más del camino, del aprendizaje. Vosotros imaginaos, ¿no? Nos desviamos de la ruta, el GPS nos reconduce y nos enseña que podemos llegar a ese destino utilizando otras vías, otros caminos. Por tanto, evaluar durante el aprendizaje no solo nos permite aprender más, sino aprender mejor. Y creo que a todos y a todas nos ha pasado en alguna ocasión que cuando estamos corrigiendo o queremos que algún alumno nos explique algo que hemos visto en clase, recurrimos a aquellos que nos van a dar respuesta correcta, ¿no? Buscamos erróneamente que no rompa con el fluir de la clase. Para paliar esto, podemos utilizar algunas técnicas para comprobar qué es lo que piensan todos y no solo los que quieran o puedan y sepan participar, ¿de acuerdo?
Ya de esto hablo la semana que viene, ¿vale? Os dejo estos 10 minutillos que siempre, como sabéis, me gusta dejar para dudas y demás. Y nada, el momento ahora de que me planteéis esas cuestiones. Bueno, ¿alguna preguntilla? ¿Algo que queráis comentar? Vanessa, Juani. Juani, no te escucho, tienes el micrófono silenciado. Ahora. Ahora, Sí, ahora sí. que yo quería comentarte, que no sé si lo vas a explicar después, porque cuando tú haces una situación de aprendizaje, siempre en las actividades, bueno, por lo que sé, tiene que haber una lluvia de ideas o motivación, un input y luego un transfer, ¿no? Que los críos. Entonces me gustaría saber si nos va a dar ejemplos de actividades de motivación, de input, de transfer. Corrígeme si lo estoy diciendo mal. Sí, Es un proceso para que los críos aprendan. sí, cuando ya acabamos la programación, vemos la exposición de la programación y empezamos con lo que serían las situaciones de aprendizaje. Y cuando lleguemos al punto de las actividades, sí que vamos a ver los tipos de actividades a la hora de plantear la situación de aprendizaje y sí os daré algunos ejemplos, claro. Eso sería bueno, lo adelanto un poco, o explícamelo un poco. ¿Sería más o menos así, lluvia de ideas, motivación, input y transfer? Bueno, nosotros hablaríamos, espérate que te lo digo. Bueno, Nosotros, déjalo cuando lleguemos a la situación de aprendizaje. no, Es te que lo no digo lo en sé bien. plural. Nosotros hablaríamos de actividades de motivación o de la fase de motivación, hablaríamos también de una fase que sería de activación o de indagación, hablaríamos también de la fase de estructuración, de aplicación y de conclusión, ¿no? Y por supuesto, pues, del trabajo del producto final, ¿vale? Esas serían las fases que nosotros trabajaríamos en la situación de aprendizaje, Vale. ¿vale? Y ya también pues daré Bueno, pero luego algunos... cuando lleguemos ya me lo explicas bien, que ahí estoy un poco perdida. Vale, no te preocupes. Bueno, pues alguna cosilla más, los demás, alguna dudilla que tengáis por ahí. ¿No? Bueno, pues nada, si no tenéis ninguna duda, si os surgen, pues me escribís y lo vamos planteando y lo vamos viendo. Ya está, lo seguís trabajando, ir mandándome para que os revise cositas, ¿vale? Y nada, pues ya la semana que viene seguimos trabajando y seguimos cogiendo el ritmillo. Ya la semana que viene empezamos con la... Me quedan 10-15 minutos, creo yo, para acabar la programación y empezamos con la exposición de la programación. Os dejaré también ya en la plataforma, una vez que empecemos con ello, el ejemplo de defensa, ¿vale? Para que también le echéis un vistacillo y lo tengáis para que podáis trabajarlo, ¿de acuerdo? Y nada más. Nos vemos la semana que viene, que tengáis buena semanita y que sin prisa pero sin pausa. A ver quién está escribiendo. Nada. Pues nada, gracias a vosotros, Sofía. Miriam, los principios DUA yo los metería en la programación y también los metería en la situación de aprendizaje, porque como son dos puntos diferentes de evaluación, ¿no? O van a evaluar por un lado la programación y en otro la situación de aprendizaje, yo hablaría del DUA tanto en la programación como en la situación de aprendizaje, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene y que tengáis buena semanita. Venga, un saludo a todos, a todas.